días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos por estar aquí en esta última parte del coloquio de la MIDE, aquí en la UPN Hidalgo. Agradecemos su paciencia, su atención y también agradecemos al doctor Luis por haber aceptado la invitación a impartir esta conferencia que se llama Inteligencia Comunitaria y Sociología Clínica. Ya nos estuvo acompañando alguna vez en la sede Ixmiquilpan, inaugurando justamente con una conferencia el ciclo escolar. Lo que hicimos traer de nuevo, porque compete sus temáticas a las áreas que esta maestría formalmente profundiza, y lo invitamos a dialogar, a platicar, ¿no? Gracias también a nuestras invitadas e invitados externos, a compañeras y amigos, ¿no? Allá atrás también al resto de compañeros. Y bueno, y antes de empezar, sin hacer tanto preámbulo, quisiera dialogar un poco acerca de la semblanza de Luis, del doctor Luis. Le digo Luis así porque somos amigos de hace un montón de años, entonces, ¿no? En automático me sale. Bueno, pues Luis Alberto Hernández Herón es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Se tituló con una tesis sobre el orden de la interacción en los espacios públicos desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, haciendo una recuperación y relectura de una parte del pensamiento de Erving Goffman que ha sido poco abordado y lo ha compilado. La tesis es bastante relevante e interesante porque tiene estos matices teóricos y empíricos en el ejercicio. Es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que también hizo una tesis bastante interesante sobre el ejercicio de los casinos, fue eso, el orden de interacción en los casinos, que utilizó también desde la perspectiva de el interaccionismo simbólico, bueno, no el interaccionismo situacional particularmente, ¿no? Que no es lo mismo. Utilizó los métodos de encubrimiento, se hizo pasar como adicto al juego para ver cómo funcionaba una cosa loquísima, es buenísima su tesis, ¿no? También. ¿No? Y hizo la licenciatura en Sociología en la misma institución, en la Autónoma de Hidalgo. Su tesis tuvo que ver también desde esa misma lógica y perspectiva sobre el orden de las interacciones y el estigma en espacios penitenciarios locales, ¿no? Además de eso, pues ahorita es profesor investigador del área académica de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CCT, se llama ahora, ¿no? Ha participado en un montón de congresos nacionales e internacionales al respecto. Sus líneas de investigación son sociología clínica, énfasis en salud mental, comportamiento desviado y contexto escolar, así como teoría y pensamiento sociológico con énfasis en interacciones sociales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Sociología, también es miembro del Comité Dictaminador sobre temas de orden de interacción y todo lo que tenga que ver con Erving Goffman en la revista Acta Sociológica de la UNAM. Es miembro de la Red Latinoamericana de Sociología Clínica, particularmente de la sociología, y bueno, miembro de la Mesa de la Sociología Clínica en el Congreso Internacional de Investigación Social. Entonces, para nosotros pues es un gran honor. Estoy seguro de que sus diálogos, sus conversaciones van a incentivar el debate, el análisis y la reflexión acerca de esto, ¿sí? Y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra y un aplauso a Luis y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Siempre es muy bonito venir a platicar, pero luego es muy difícil cuando tienes a tu maestro al lado, ¿no? Y que nada más anda viendo lo que uno hace. Él es mi maestro desde el 2009, se convirtió en una persona muy importante para mí, en mi mentor. Posteriormente, bueno, nos hicimos muy amigos y hemos formado prácticamente un núcleo familiar, pues ya muy bonito. Entonces, para mí es muy padre compartir espacios con él y bueno, también aquí con ustedes, pues es todo un gusto, un honor. Espero pues estar también a la altura de las circunstancias, si no, pues bueno, ya podrán irme aventando ahí jitomates, ¿no? Bueno, esta plática responde a una plática anterior que se dio en UPN en Ixmiquilpan y responde específicamente a un año de trabajo en un instituto universitario que tiene 2 campus y más o menos más de 1000 estudiantes. En este instituto universitario
se tienen facultades como humanidades, en donde están licenciaturas en educación, en psicología, en derecho, pero también está la facultad de negocios, la facultad de ingeniería y la facultad de creatividad e innovación. Tiene muchos posgrados, muchas licenciaturas y también tiene una parte importante en la educación media superior. Por cada ciclo semestral en nivel medio superior más o menos están entrando 600 estudiantes en un promedio, ¿no?, en los dos campos. Cuando se ingresa a este instituto universitario, la consigna es muy específica. ¿Cómo resolver conflictos en un instituto con más de 1000 estudiantes? Conflictos de todo tipo, que al inicio no sabíamos ni de qué se trataba, ¿no? Entonces, esta es la pregunta fundamental que nos hacen. ¿Cómo resolver conflictos en un instituto universitario con más de 1000 estudiantes? Y para trabajar con esa pregunta, pues era bien difícil porque teníamos que saber cómo estaban resolviendo los conflictos con anterioridad, qué tipo de conflictos eran, qué es un conflicto, qué entiende la institución por conflicto, ¿no? Chorro de preguntas que venían por ahí. Total, se hicieron 3 especificaciones sobre la sociología, que es el área donde pertenezco. Cómo trabajar multidisciplinariamente la sociología en conjunto con una psicóloga y con una maestra en educación, que por cierto también estudió en UPN. Entonces el equipo era la maestra en educación, la maestra en psicología y su servidor. Y juntos teníamos que trabajar pues prácticamente los conflictos. Entonces sale un documento que va enfocado al oficio de la socióloga y el sociólogo. Posterior a ello se trabaja una idea que se llama mediación ética universitaria, que bueno, ya es prácticamente es una parte importante de las universidades, pero que tiene muchas críticas, muchas críticas, y nosotros tratamos de cambiar ese ejercicio. Y finalmente una tercera parte que es la inteligencia comunitaria, es decir, no depender de un área o un departamento o una defensoría universitaria para que resuelva los conflictos. Para esta ocasión nos vamos a centrar en esta última parte, que es la inteligencia comunitaria, y cómo hacer que una universidad, un instituto universitario, no dependa de un departamento o de una figura de defensoría, como lo tenemos hoy en día en muchas universidades, como el ombudsperson, o el departamento que va a buscar solucionar conflictos, ¿sale? Entonces vamos a enfocar esa parte, por eso se llama inteligencia comunitaria, y vamos a tratar de que sea un poquito más didáctico la charla. En total son algunos puntos que se tienen por ahí, son 9, los primeros 6 los vamos a pasar lo más veloz posible para centrarnos en los últimos 3 que pertenecen a la parte de inteligencia comunitaria. Siguiente. El planteamiento del problema es la pregunta de la institución es ¿cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver conflictos? Esa pregunta es una pregunta sustantiva. A la institución le interesa resolver los conflictos muy rápidos. Cuando se ingresó a este instituto, para empezar no sabíamos qué tipo de conflictos eran. Cuando empezamos a conocer los conflictos eran de un tema muy variado. Intentos de suicidio. Pues bueno, en el primer trimestre nos tocaron 3 intentos de suicidio. Depresión, ansiedad y un montonal de etiquetas de la que le han llamado enfermedad mental estaban muy presentes, especialmente discalculia, esquizofrenia, eran temas muy recurrentes. También había conflictos de personas que habían cambiado su identidad de género y que estaban en esa transición ya para ser transgénero, y que habían sido diagnosticados o diagnosticadas con disforia de género, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, edición número 5, pero que estaban teniendo muchos problemas dentro del aula. Había también otros problemas que ya son clásicos en las universidades, entre ellos el acoso sexual, el problema con el pedir dinero o botellas o algún tipo de objeto a cambio de las calificaciones. Había otros problemas internos a la parte académica como golpeteo entre docentes, era mucho el golpeteo entre docentes en decir lo que otro docente tiene de malo y yo lo tengo de bueno para que a mí me den la cátedra que está dando el otro docente. Entonces había muchos problemas en ese aspecto.
También había problemas relacionados al área del control y del trabajo escolar, es decir, todo lo que se tiene que llevar a cabo para las calificaciones, las inasistencias, para cuestiones de problemas con el pago universitario, un montonal de cosas que pertenecen ahí. Y había otro problema que es muy fundamental en prácticamente todas las instituciones, que era que la autoridad académica casi no está presente. Lo mismo pasa en un hospital psiquiátrico, el psiquiatra casi no está presente, o lo mismo pasa en una cárcel, el director de la cárcel casi nunca está presente, ¿sabe? O sea, había mucha ausencia de este tipo de autoridad y todo lo que tenían que llevar a cabo el personal era prácticamente un grupo que intentaba resolver todos los problemas para que no llegaran hasta rectoría. Ese es un fenómeno que sucede a veces en todas las universidades, que exista un grupo que resista, que trabaje, que estudie y que dé resultados para que no lleguen a la parte de rectoría. Entonces, en ese sentido nos hacemos el planteamiento del problema desde el punto de vista de un sistema. Si vemos a la institución como un sistema, entonces hay que preguntarnos, ya no la pregunta que nos hace la institución, sino la pregunta teórica: ¿cómo se mantiene el orden en un sistema educativo o en un sistema social de tipo educativo privado con más de 1000 estudiantes? ¿Cómo se mantiene el orden? Y es ahí donde partimos con esta pregunta. Siguiente, por favor. Para fines igual muy prácticos, no solo es preguntarnos sobre el orden, que uno puede preguntarse sobre el orden y puede debatir, ¿no? Y en el ámbito de la sociología, bueno, el orden está súper trabajado y es muchísimo la temática sobre el orden social. ¿Cómo es posible el orden social y cómo se manifiesta? Es bien complicado. No queríamos trabajar solo con el ámbito teórico, sino queríamos también trabajar con el ámbito aplicado. Y en la sociología hay al menos 2 modelos de aplicación teórica, que es el modelo ingenieril y el modelo clínico. El modelo ingenieril se trabaja mucho en los gobiernos o en el ámbito político para trabajar estructuras sociales de amplia envergadura para que beneficien a la población. Por ejemplo, el gobierno que actualmente tenemos, tanto el estatal como el de la República, que es el gobierno de la 4T, trabaja un programa llamado el Programa de Bienestar. Bueno, ese programa es una estructura social muy importante, pero si tuviésemos a lo mejor trabajando ahí personas con un modelo ingenieril, darían cuenta de cómo los estados de bienestar, por ejemplo, europeos o latinoamericanos que han trabajado eso, colapsan. La mayoría de todos estos colapsa. Entonces, tendría que entrar una perspectiva ingenieril o de sociología ingenieril para trabajar esas estructuras y mejorarlas para el beneficio de la población. Por el otro lado, el modelo clínico es un modelo más chiquito, que trabaja solo con situaciones concretas y soluciones de conflictos. ¿Qué tipos de conflictos? Observa especialmente conflictos en salud mental, con un eslogan muy interesante, ¿no? No existe la enfermedad mental, o al menos la categoría de enfermedad mental, ¿no? Y entonces empiezan a estudiar, si no existe esto, ¿qué existe? Ese es el modelo básico de la sociología clínica, pero después se llevó al trabajo y a la escuela y empezó a intervenir en la solución de conflictos, especialmente en Francia, con las escuelas, la normal superior y el tecnológico en Francia, para ver cómo estaban produciéndose a las y los estudiantes a la hora de salir al ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, la Normal Superior de Francia estaba produciendo demasiados obreros y obreras cualificados para el ámbito laboral y el tecnológico estaba produciendo líderes para trabajar en empresas en Francia. Es un problema bien interesante, ¿no? Que aparte del liderazgo que iba a tener el tecnológico de Francia, era un liderazgo hasta cierto punto vacío, sin pensamiento crítico. Y son a veces los líderes que llevan a cabo desde un municipio hasta un estado o un país. Aparte de eso, la sociología clínica empezó a generar modelos de intervención que se llaman intervención socioclínica. ¿Qué es una intervención socioclínica? Es ocupar la palabra historizar. Historizar tiene una definición distinta a la palabra historia. Historia significa todo lo que nos determina, todo lo que somos y lo que han hecho de nosotros o de nosotras. Historizar, siguiendo a Sartre, este filósofo francés, es recuperar todo lo que han hecho de mí y ahora yo hacerlo para mí, cambiar. Entonces la palabra historia es un determinismo, historizar es cambio. Es bien importante porque a veces
no historizamos, ¿no? O en la mayoría de los casos no historizamos. Entonces la idea, historizar implica observarme a mí como persona, como grupo, como institución, para poder ejercer un cambio. ¿Cómo entiendo la palabra cambio? No lo entendemos como un movimiento polar. De esto sucede, ya no quiero que suceda y quiero que suceda todo lo contrario, un polo contrario. No, el cambio debe ser distinto, reflexivo. Y en las teorías sociológicas del cambio hay uno que ha sido el fundamental, pero que no ha funcionado tan bien. Es el modelo de cambio de Marx y la revolución. Ha tenido muchos problemas ese tipo de cambio. Hay otros modelos de cambio que también han ocurrido, entre ellos vamos a ocupar uno para este ejemplo, que es el cambio institucional. No es el cambio de la revolución, el cambio de las estructuras sociales de mayor envergadura, sino es el cambio institucional. ¿Sale? Y esto es la sociología clínica, una sociología aplicada para el cambio, para la transformación, una epistemología orientada al cambio. Siguiente, por favor. Ahora sí. Ya que sabemos nuestra pregunta y nos decimos ¿cómo es posible el orden social dentro de una institución? Y también cuando nos preguntamos desde la sociología clínica ¿cómo vamos a intervenir para trabajarlo? En la sociología hay dos modelos muy importantes, no los únicos, pero al menos sí los más importantes de orden social. El primero es el del autor llamado Talcott Parsons, tiene un libro muy grandote, muy difícil de leer, se llama El Sistema Social, que por cierto fue aquí mi maestro quien nos dio este libro, El Sistema Social. Es un libro interesante, pero tiene premisas muy sencillas. El problema es que complica demasiado el autor. La premisa es esta: ¿cómo es posible el orden social? ¿Cómo es posible que nos ordenemos, tanto aquí como en la institución o en cualquier lado, según él, con la eliminación de las contingencias? ¿Qué significa contingencia? Posibilidades, indeterminaciones. Si yo elimino todo lo contingente, me quedo en un estado de equilibrio y ese estado de equilibrio me permite el orden social. Cada que yo elimino la inestabilidad, propongo normas y esas normas son las que son la parte fundamental de un orden. Entonces, pónganlo por ejemplo, ¿cómo se ordena una cárcel? Según este autor, se tiene que ordenar eliminando todas las posibilidades de motines, de conflictos o todas las posibilidades de indeterminaciones por medio de las normas. Si alguien contraviene las normas, entonces entraría en un desequilibrio y en un desorden. ¿Sale? Parsons tiene ciertos elementos para mantener el orden. Él le llama 7 prerequisitos para que se mantenga el orden. No vamos a hablar de todos, pero 2 de ellos dicen atender las conductas potencialmente lesivas o atender las conductas desviadas. Entonces no permite lo potencialmente desviado, no permite el conflicto potencial, ni tampoco permite el conflicto. Y esto es bien interesante porque ¿de dónde toma Parsons ese modelo? De un filósofo anterior llamado Hobbes. ¿Y Hobbes de dónde lo retoma? De los modelos históricos que venían ocurriendo entre el siglo XIII y el siglo XVIII, que es el modelo de la Santa Inquisición. El modelo de la Santa Inquisición es un modelo que dice, el mundo se ordena a partir de los órdenes de los valores cristianos. Si tú lo sigues, vas a la salvación. Si no lo sigues, es el pecado. No hay posibilidad de moverte. Entonces, el orden social de Parsons es un orden social de tipo inquisitivo. Es un orden social de tipo, las normas son las que rigen las cosas. Y entonces piénsenlo así, cada que una institución o cada que un grupo tiene comportamientos desviados, parece ser que tiene que endurecer las normas para que estos se rijan y se trabajen como debe de ser el orden social, o al menos como Parsons lo pensaría, ¿no? No sé cómo estudiaron ustedes en la primaria, pero la primaria es fundamental, o la secundaria es fundamental en este tipo de orden de Parsons. Quien se sale ya hay castigo. Y antes era castigo, quitaban el recreo, ponían las orejas de burro, golpeaban. Hay un documental muy bonito que pueden ver, está en YouTube, se llama Los internados del miedo, para que más o menos vean cómo eran atroces los actos académicos en educación básica en España. En México, bueno, tenemos también un punto muy, muy importante, ¿no? Bien, pero este es el punto interesante. Hoy en día no castigamos de la manera que castigaban en el siglo XX, pero hoy en día cualquier niño o niña que se salga del canon de lo establecido en la norma,
Casi lo primero, TDAH. Prácticamente que el TDAH es como una receta, ¿no? Híjole, no se comporta, no hace esto, no se para, TDAH. Porque se sale del canon de lo normal. ¿Quién define lo normal? Quien estén a cargo del orden. Según Parsons, ¿quién está a cargo del orden? Según él, la medicina, la psiquiatría, la psicología son mecanismos que permiten decir qué es lo normal y qué es lo anormal. Bien, este modelo, aunque ya es muy veterano, estamos hablando de 1950, el libro de Parsons, 50 y pico, que ya es muy veterano, parece ser que se seguía aplicando en este instituto. Es un modelo de orden en donde las reglas son las importantes y lo que importa es no romperlas. Si alguien las rompe, está contraveniendo el orden y por lo tanto hay que castigarle. La solución a todo tipo de desorden, de desequilibrio, es el castigo. La solución es un castigo. Y otra vez, el modelo clásico es la Santa Inquisición. La solución es el castigo. El siguiente modelo de orden social que cambió todo y que dio un parteaguas muy importante a una nueva sociología es el modelo de Niklas Luhmann. Este modelo básicamente dice, no elimines la contingencia, no elimines el orden, no elimines el conflicto. Al contrario, el conflicto es el principal fundamento para mantener el orden en una institución. Hay que aprender a gestionarlo. La diferencia es abismal. Por un lado, el orden se mantiene controlando y eliminando el conflicto y por el otro, el conflicto es causante y es parte de un orden social. Entonces tenemos dos modelos distintos. Esto es el modelo teórico, ¿no? Es el modelo que ocurre en la parte teórica. ¿Qué estaba ocurriendo en la institución? Cuando nosotros nos damos cuenta de estos dos modelos de orden, decimos, el modelo de orden de la institución es el modelo de Talcott-Parsons, del sistema social clásico. Elimina toda la contingencia, elimina todo el conflicto. Vamos a poner algún ejemplo. En los días de examen, había maestras y maestros que pedían que fueran los estudiantes con vestimenta formal. Si un estudiante no iba con vestimenta formal, lo castigaban eliminándole la posibilidad de hacer examen. No entras y lo repruebas. Y cuando preguntábamos a los maestros y a las maestras, ¿por qué hacen eso? Nos decían, pues por una tradición. No está fundamentado en el marco normativo de la institución. No hay algo que la institución favorezca o diga, sí, tú puedes hacer eso como maestro, pero el maestro o la maestra decía, tengo libre cátedra. Y yo digo que no entra porque no viene vestido como yo digo. Y ahí tenemos una solución. La solución es el castigo. No vienes como yo te digo, como la norma que se está estipulando ahí, una norma tradicional, luego entonces hay un castigo. Y luego le decíamos a la maestra, bueno, porque fue una maestra del área de psicología, le comentamos, ¿puede darle la oportunidad de entrar si yo le presto mi ropa al estudiante? Y entonces quedó así pasmada, ¿no? ¿Cómo le va a dar tu ropa? Y le digo al estudiante, bueno, vamos a cambiarnos, yo te doy mi ropa y tú me das la tuya, ¿no? En ese momento la maestra nos detiene y dice, bueno, lo voy a dejar entrar, pero con una penalización de 2 puntos. Su máxima es de 8. ¿Pero por qué? ¿En qué se fundamenta esto? Y dice la maestra, es que no está siguiendo las normas o el encuadre o la carta descriptiva dentro del salón. Aún así, él lo haya firmado, dice ella. Y él dice, no lo firmé, no firmé nada, no firmé ningún acuerdo. Y aunque haya firmado el acuerdo, estamos contraviniendo un derecho. Ojo, no es que estemos manteniendo el orden social, estamos contraviniendo un derecho humano. Ese es el primer punto, ¿no? Voy a ponerles otro ejemplo. Un estudiante que llega a la hora y 12 minutos tiene derecho a retardo por parte de la normativa institucional. Pero un maestro, y la hora se pasa, si son 2 horas, son 2 asistencias. Entonces un maestro decía, como llegaste a la hora y 12, tienes 2 inasistencias. ¿Por qué? Porque así es y tienes que aprender que en el trabajo así va a funcionar. Si no llegas a la primera, pum, te vas. Entonces penalizaban al estudiante con 2 inasistencias por haber llegado 12 minutos tarde. Este ejercicio entonces es un ejercicio de índole inquisitivo. Y entonces dimos cuenta que la institución estaba funcionando bajo este modelo de orden social de Talcott-Parsons y había que cambiar a un modelo de orden diferente, que es el modelo de Niklas Luhmann. Siguiente. Básicamente este modelo de Niklas Luhmann
dice que un orden social se constituye por una selectividad externa y una selectividad interna. ¿Qué es la selectividad? Selectividad es el proceso de decidir o de seleccionar entre diferentes cosas, algunas que se posibiliten. Por ejemplo, ¿por qué han evolucionado las especies? Según Darwin, por un ejercicio de selectividad natural. Y esa selectividad decide, esta especie sí, esta especie no. Es como una especie de metaente, ¿no? Como una especie de Dios en Darwin, que decide qué especies van a sobrevivir y qué no. En el caso del humano es un poquito menos metafísico. Quiere decir que cuando se va a constituir un grupo o una institución, selecciona cuáles van a ser sus diferencias con referente a otras instituciones. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es diferente UPN de otras instituciones universitarias? Ustedes me van a poder decir todas las diferencias y esas diferencias forman un sistema. Ese sistema está seleccionado para diferenciarse del entorno. Así es sencillo, ¿no? Por ejemplo, UPN nos permite estas y estas características, estas y estas licenciaturas, estas y estos posgrados, y tiene estas y estas características. Presentan lo diferente. O sea, lo diferente al mundo, y a las instituciones les encanta hacer eso, a las instituciones les encanta ver su selectividad externa, ¿no? Decía un profesor cuando estábamos estudiando el doctorado, ¿no? Decía él, es que la UAM tiene ciertas características diferentes a la UNAM, y entonces se posicionaban en una parte de diferencia de un choque o un colapso, ¿no? Y también lo trabajamos en otras instituciones. Bueno, nuestra institución no puede ser la mejor, pero tiene esto. Y esto sí es lo chido, ¿no? Esa es la selectividad externa, diferenciarse de las diferentes instituciones. ¿Y cómo te diferencias? Especialmente las universidades, por la misión, la visión, los valores institucionales y la práctica interna que lleva la propia institución. No nos interesaba eso porque al final la institución ya tiene una selectividad externa. Ya se posicionó en el mercado social de las universidades y ya se posicionó en una situación en la que dice, yo oferto esto y esto no lo ofertan las otras instituciones universitarias. Ahí está su selectividad externa. No nos interesa eso. Según Luhmann hay una selectividad que es la interna. ¿Podrías darle la siguiente? Esta selectividad interna es la más difícil. Casi a ninguna institución le gusta trabajar la selectividad interna. La selectividad interna significa cómo reducir la complejidad interna de un sistema, es decir, cómo solucionar sus conflictos. Casi todas las instituciones ocultan sus conflictos, no les gusta trabajarlos, ni mucho menos presentarlos al exterior. Si ustedes quisieran poner atención un poquito a cómo las instituciones funcionan, las estadísticas les van a decir, esta institución tiene tales y tales resultados, esta otra tales y tales resultados, pero jamás nos van a decir sus elementos de selectividad interna, jamás. Un psiquiatra nos puede decir cómo funciona un hospital mental o una clínica de salud, pero jamás nos van a decir cómo solucionan el conflicto de un interno que tiene problemas sexuales dentro de la institución, jamás. O las clínicas para adicciones nos van a decir qué tanto impacto y beneficio han tenido en porcentaje, pero nunca nos van a decir cómo es el trato interno hacia con sus propias personas que residen de manera interna ahí. Casi eso no se trabaja. ¿Por qué? Porque históricamente las selectividades internas parecen ser un conflicto, un complejo. No decir cuáles son mis problemas, no decir qué problemas tengo. Y ahí hay una máxima que tenemos en la sociología, especialmente con Erving Goffman: quien esconde sus secretos, quien esconde sus conflictos, más fácil van a salir y van a tener un problema mucho más grave. Él lo trató de revisar en este libro muy bonito que se llama Internados, sobre las instituciones totales, ¿no? ¿Cómo funciona un manicomio? Él vio cómo funcionaba y posteriormente empiezan a tratar de desmantelar los manicomios, ¿sale? ¿Cómo funcionaba entonces la selectividad interna? Aquí hay algo bien interesante. Las instituciones deben de tener una apertura, y en el caso nuestro la institución sí tuvo una apertura. Nos dijo, pueden trabajar de pe a pa con todos los conflictos porque no sabemos cómo estamos resolviendo los conflictos. Y en este sentido nosotros hicimos una conexión. El caso de Parsons en el orden social y la institución conectan, cuadran. Y entonces nosotros observamos que la selectividad interna de una institución como esta era una selectividad inquisitiva.
La solución es el castigo. Y el castigo debe ser espectacular y ejemplar para que todas las demás personas no cometan ese tipo de actos. Vamos a poner un ejemplo. En este instituto hay un área para fumadores. Cuando alguien no fuma en esa área para fumadores se hace todo un espectáculo. Vigilancia, prefectura, coordinación, maestros van y todos atacan ahí a la persona que está fumando, le quitan, si tiene un vapeador o si tiene un cigarro se lo quitan y lo ponen como ejemplo a todas las demás personas, ¿no? No puedes fumar en el área que no es para fumadores. Y en este sentido viene la parte del espectáculo. Les voy a poner otro ejemplo. Una persona que pertenece a la comunidad LGBTQ+, va saliendo del instituto. Otra persona va acercándose y en el momento que se va acercando prenden esta canción de Molotov y le empieza a gritar puto. Entonces el compañero que pertenece a la comunidad LGBT voltea y dice, oye, ¿por qué me haces esto? Y el otro se empieza a reír y se va, ¿no? Mete un reporte y entonces el mecanismo del control de la universidad lo que hace es llamar a la persona que dijo esta palabra, le da una suspensión, no le da chance de hablar, le da la suspensión y entonces se va. Y el chavo comenta, no sabe ni siquiera si fui yo, solo me mandaron llamar, me dijeron, tú hiciste esto, tienes esta suspensión. Otra vez la solución es el castigo. Otro ejemplo, si llegas con aliento alcohólico o consumes alcohol dentro de la institución, por reglamento hay suspensión de 3 días. Pero ¿y si llego con aliento a marihuana? Así llegó un chico, con aliento a marihuana. Su papá sabía que consumía marihuana y al chico le dieron una suspensión de 5 días. ¿Por qué? Porque así es. ¿Pero por qué 5 días? Así es, la solución es, aquí es una institución libre de humo, de cigarro, pero también de marihuana. Por lo tanto, entonces, hay una suspensión de 5 días. Bien, todas estas eran soluciones inquisitivas y habría que cambiar, como primera hipótesis, la selectividad. Hay que cambiar la selectividad, no tiene que ser inquisitiva porque los estudiantes empiezan a generar un conflicto entre ellos, empieza a haber un descreimiento en la institución, no quieren entrar a clases, solo entran porque necesitan pasar, no confían en la institución. Y la institución se empezó a dar cuenta de esto, entonces dijo, bueno, vamos a hacer un cambio, ¿no? Pero no sabíamos cómo. Entonces el primer paso era identificar que la selectividad interna para solucionar conflictos es inquisitiva. Lamentablemente sucede en muchas universidades, ¿no? Siguiente. Bien, teniendo ya en mente lo de el cambio de la selectividad interna, tenemos que preguntarnos qué es un conflicto. Y lo primero que tenemos pues es el autor George Simmel, que es el clásico, tiene un libro llamado así, Conflicto, ¿no? Sociología del antagonismo, ¿no? Y entonces nos dice él, ¿qué es un conflicto? Es una forma de actuar inherente a cada organización. Es como si yo te dijera, ¿qué es una mano? Es una extensión de tu cuerpo inherente a tu propio cuerpo. El conflicto es inherente, no lo eliminemos. Recordemos la definición de orden de Luhmann, ¿no? Aquel sistema que se forma a partir del conflicto de la contingencia. Si no hubiera conflicto o contingencia no hay orden. Entonces en este caso es igual lo mismo, ¿no? El conflicto es parte inherente de la propia institución. Y aquí viene una parte interesante, porque uno de los conflictos era el bajo rendimiento académico. Y entonces habían preguntas como ¿cómo eliminarlo? ¿Cómo erradicar el bajo rendimiento académico? En términos de Luhmann y en términos de Simmel, si tú eliminas el bajo rendimiento, eliminas muchos aspectos de la propia institución y muchos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el punto no es eliminarlo, ni erradicar el bajo rendimiento. El punto es cómo logramos contener o gestionar eso. Y es más, ¿de dónde proviene el bajo rendimiento? Porque se piensa que el bajo rendimiento era de los estudiantes. Y de repente tienes una estudiante, es un caso bien complicado, ¿no? Una estudiante que viene desvelada, sin comer, porque su mamá la quiere envenenar, la despertó a las 5 de la mañana con un palazo en la cara, porque la chica quería tener novio, cuando la mamá decía, no puedes tener novio a esta edad. Híjole, bien importante, ¿no? La madrugada la despierta con un palazo en la cara y le dice que le va a poner veneno para ratas en su comida. Pues ¿cómo quieres que esta chica ponga atención? Está bien complicado, ¿no? Y como eso es un chorro de casos, porque había que dejar de ver a los estudiantes como cuerpos que van y se sientan a un salón, ¿no? Era más una especie de corporeidad social, corporeidad histórica.
sea, bien complejo, ¿no? Cómo echaron la culpa al bajo rendimiento al estudiante. Pero bueno, en esta situación entonces decíamos, a ver, el bajo rendimiento no lo eliminamos. Al contrario, es un conflicto inherente. Si no hay bajo rendimiento, no hay creatividad en la metodología de la enseñanza. Si no hay bajo rendimiento, no tenemos nuevas fórmulas de trabajar. Y entonces para Simmel el conflicto, al igual que para Luhmann, la contingencia es creativa. Si hay conflicto, la institución se vuelve creativa, se vuelve activa. No hay que eliminarlo, hay que comprenderlo y trabajarlo, ¿sale? Dos tipos de conflictos son los importantes para Simmel: conflicto de ideas y el otro, conflicto de personas. El conflicto de personas es muy complicado, casi no lo podemos trabajar, ¿no? El conflicto de personas es uno a uno, cuerpo a cuerpo, y a veces termina en la agresividad pura. El conflicto entre ideas es más complicado también porque no trabajas con algo material. Por ejemplo, ¿por qué venir formal el día del examen? Y en el área de psicología, no, ya ni siquiera derecho lo hacía. Pero ¿por qué venir formal? Es una idea. ¿De dónde viene? Pues es una idea que tenemos como tradición en la institución, ¿no? Y aparte la maestra lo traía como una idea. ¿De dónde proviene? Pues simplemente es una tradición cultural. Y esos conflictos de ideas en este instituto eran los que más salían. Los conflictos entre personas fueron muy poquitos, casi no se daban. Un profesor me preguntaba si el bullying era un conflicto entre personas o era un conflicto entre ideas. Ahorita al final ustedes pueden decirme un poquito si es un conflicto entre ideas o es un conflicto entre personas, ¿sale? En este instituto fueron más conflictos entre ideas que había que trabajar para hacer un cambio. Siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Cómo es la selectividad inquisitiva? Tiene ciertas características. Lo primero es que la solución es el castigo. Tiene que ser también espectacular para que las demás personas no tengan que hacer las mismas actitudes. Es decir, la persona que es castigada tiene que ser un chivo expiatorio para decirle a todas las demás: oye, si haces esto, te va a pasar esto. Hay esta suspensión, hay estos castigos, pierdes puntos. La escuela deja de convertirse en un campo académico y empieza a convertirse en un campo de juego, ¿no? A ver qué tantos puntos tienes, cuántos puntos se te bajan, y empiezan ahí a jugarle un poquito, ¿no? Los estudiantes empiezan a molestarse, se empiezan a enojar, entre ellos se empieza a haber una serie de conflictos entre los maestros, los estudiantes, empieza a haber una serie de situaciones bien complicadas, ¿no? Otro punto interesante es el secreto, la secrecía de aquella persona que fue señalada como culpable. Si yo hice algo y fui señalado como culpable, no me van a decir a mí que estoy en un proceso, ni me van a decir: oye, mira, ven, pasó esto, quiero que me expliques. No, automáticamente el señalado es la persona culpable, se la llevan y viene la sanción y el castigo. Por ejemplo, había muchas compañeras que metían un permiso por embarazo, porque ya iban a su labor de parto, y el punto era: ¿cuánto te falta para estudiar? Ah, mira, me falta un mes y terminamos la materia, ¿no? El cuatrimestre. Yo voy a mi labor de parto en 1 mes y 2 semanas, pero ya me es complicado venir o estar subiendo, porque aparte no era una escuela que tenía una arquitectura inclusiva, ¿no? Si tenías un problema de cadera o, como en este caso, un problema de embarazo complicado y te tocaba en el 3er piso, pues hasta allá te ibas, ¿no? Y el punto era, bueno, que le dieran chance, meter un proyecto para que le dieran chance 1 mes, y el punto fue: no le damos a nadie, y da de baja tu materia o da de baja tu cuatrimestre y regresas posterior, ¿sale? Muchas gracias. Regresas posterior, ¿sale? Y entonces, en este aspecto, ¿qué pasaba? Ni siquiera había una oportunidad de hablar o entablar una narrativa. Simplemente era una situación de castigo. ¡Pum! ¿Te pasó esto? Lo siento. O gente que tuvo lamentablemente accidentes, era lo mismo, ¿no? No me interesa lo que te pasó, simplemente estas son mis reglas, y das de baja la materia o das de baja el cuatrimestre. No había una narrativa, no hay una escucha, las causas no se dicen, casi siempre es en secrecía. ¿Qué hice? No sé, pero me castigaron. Ese es más o menos el fundamento que estaba funcionando, ¿sale? Y en lugar de solucionar, va a generar más conflicto.
Ese es un problemón. Siguiente, Charles. Ese es un problemón. ¿Por qué? Porque cuando la selectividad interna de una institución ya no soluciona conflictos, sino que los genera, tarde o temprano vamos a tener una bolita de fuego como lo han visto a lo mejor en universidades. Bueno, en Hidalgo tuvimos un movimiento interesante el año pasado, antepasado, ¿no? Movimiento súper interesante. Las escuelas también están en un movimiento, ¿no? Los tendederos son un movimiento muy interesante de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la selectividad interna no está funcionando, está produciendo, está creando el propio conflicto cuando su función es solucionarlo, gestionarlo. Es como tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico empieza a trabajar con la creación de ataque a tu propio cuerpo, entonces el sistema inmunológico está mal. El VIH, SIDA tiene una característica muy similar a las instituciones cuando deja de fallar su selectividad interna. Aquí nos hacemos una pregunta interesante. ¿Por qué la selectividad interna deja de funcionar? Bueno, las instituciones no viven en un mundo aislado. La sociedad es parte integral de estas instituciones. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el primer movimiento que cambió la selectividad inquisitiva fue la cárcel. En Hidalgo, por ahí del 2014, la cárcel cambia de su modelo inquisitivo a modelo de juicios orales. Fue la primera que cambia. Y si vamos en el pasado, observamos que en el siglo XIII al siglo XVIII, la Santa Inquisición fue una de las instituciones más importantes. En el siglo XVIII, a su caída, 3 instituciones se hicieron cargo de los fenómenos que hacía la institución de la Santa Inquisición: cárcel, manicomio y escuela. Las 3 dedicadas a disciplinar, a castigar. Y las 3 fueron el sustento moderno de la sociedad moderna. Bueno, eso lo vas a ver mucho más Carlos, él nos dio clases sobre la sociedad moderna, ¿no? ¿Qué es lo que hace moderna una sociedad moderna? Principalmente sus 3 instituciones, 3 pilares institucionales de la disciplina: cárcel, escuela y manicomio. La cárcel cambió apenas en México, apenas en el siglo XXI. El manicomio intentó cambiar en el siglo XX y cambiar de manicomio a hospitales o clínicas de salud. La escuela es la que se tardó mucho tiempo en cambiar. De las 3 instituciones, las que más se ha tardado. Bien, ahora, ¿por qué cambia la sociedad? Porque el sistema inquisitivo que había impuesto la Santa Inquisición y las estructuras históricas, especialmente europeas de ese momento, y que llegan a México por la idea de la conquista, cambian por los derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen su primera génesis en 1789 en la Revolución Francesa. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, entran con fuerza, pero en México hasta el 2011. Por eso era muy normal que quien estudió la primaria en 1990 o a principios del 2000, si la maestra o el maestro le castigaba, era muy normal que papá o mamá dijeran: pues ¿qué hiciste? Pues ¿qué le hiciste, no? Este modelo inquisitivo entonces no es exclusivo de las instituciones. Es una estructura sociocultural de sociedades occidentalizadas como la nuestra. Bien, entonces el siguiente punto es: ¿qué selectividad tenemos que cambiar? Si hay que quitar la inquisitiva, ahora ¿cuál ponemos? Y hay que ver si la institución lo permite, ¿no? Traíamos toda la confianza porque la institución dijo: pues tienen a manos abiertas y hagan y deshagan lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, no tomamos una selectividad al azar, hay varias selectividades que operan en diferentes instituciones. Quisimos agarrar una porque la sociología clínica, desde sus orígenes de 1931, luego 1980, y sus aplicaciones en Francia, en la escuela, en la cárcel y en otros lugares, en otras empresas, han ocupado la mediación como un nuevo tipo de selectividad. ¿Qué tiene de diferente este tipo de selectividad? Punto número 1. Quien soluciona no es la autoridad. Quien soluciona son las personas propias que están en el conflicto inmediato. Sí. Punto número 2. Tampoco es conciliación. Es decir, tienen un conflicto, vengan con un tercero que no pertenece al conflicto y el tercero da la solución. Esa es la conciliación. No es conciliación, porque los estudiantes estaban totalmente desconfiados de la institución, y si tú pones a alguien a que tenga una conciliación que sea parte de la institución, pues no lo va a querer. Por lo tanto, la conciliación no era la selectividad, la mediación. Entonces, primer punto: quien soluciona son las personas que están en el propio conflicto, participan, hacen un sistema participativo, cosa que la selectividad inquisitiva no permite.
soluciona la autoridad. Independientemente de si yo soy o no culpable, yo soy señalado, ¡pum! Igual que la cacería de brujas. Ella es bruja o él es hereje, no hay posibilidad, tortura o muerte. Acá también, seleccionado, castigo. Segundo punto de la selectividad de la mediación, que es la que ocupamos, no tomar a las normas y las reglas como el principio del orden social. No se toma, porque las reglas y las normas se convierten en un código como si fuera el santo grial, como si fuera el santo oficio de la Santa Inquisición. O no sé si han tenido la oportunidad de ver este libro muy bonito, revísenlo, es el Maleus Maleficarum, que es un libro de la Santa Inquisición muy bonito y va a decir quién es bruja, quién es hereje y cómo aniquilarlas, ¿no? Un manual muy bonito. Y después se hizo el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, ¿no? Pero en las escuelas tenemos ahora algo que se está haciendo un manual bien interesante, los códigos de ética. Híjole, los códigos de ética son muy bonitos en inicio, pero cuando los pones a operar como normas y reglas para mantener el orden, ya avaló, ya fue. ¿Por qué? Porque la mediación ética dice, no importa la norma y la regla por encima de la persona. La persona tiene un interés superior por ser usuario de un servicio educativo. Es una persona, trátala como persona. Hay normas y reglas que se tienen que seguir, claro, pero no están por encima de la persona. El modelo inquisitivo no permite la expresividad subjetiva. Es decir, llegué tarde, bueno, explícame por qué llegaste tarde. En la selectividad inquisitiva llegaste tarde, falta. Y falta de tus 2 horas. En la selectividad de la mediación ética o la selectividad ética es, llegaste tarde, dime por qué. ¿Qué pasó? Hay una expresividad subjetiva de las estudiantes y de los estudiantes, no una expresividad objetiva de las normas y las reglas. Y no es que se puedan romper o no las reglas, ¿no? Pero, por ejemplo, si llego tarde porque están construyendo las carreteras, entonces yo debo de entender un poco que si a mí como docente me liberaron la hora de entrada, yo también puedo trabajar una liberación de entrada con los estudiantes. Y expresamos subjetividades, ¿sí? O, por ejemplo, había docentes que decían, no puedes salir al baño más que una vez, pero el docente sí podía salir muchas veces. O, por ejemplo, no puedes comer ni tomar agua, pero el docente sí lo podía hacer. Y los estudiantes no podían expresar el por qué pasaba eso. En la selectividad de la mediación sí expresan, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué usted sí puede y por qué yo no puedo? Ah, bueno, porque en la selectividad inquisitiva tú pones a la autoridad jerárquica, que sería la docente, al docente, por encima del estudiante. Son diferentes. Tiene una jerarquía. En la mediación no, somos iguales como personas. Equitativamente somos personas. Y entendemos el mundo como persona, no el mundo como jerarquía. Hay jerarquía, claro, natural, que pertenece a la posición docente-estudiante, pero no a la idea de cómo tratar. Sí, por ejemplo, había estudiantes que se dormían en clase y los sacaban, ¿no? Y les gritoneaban. Pero ya cuando veías al estudiante, estaba tomando antidepresivos, antipsicóticos y se lo tomó a las 6 de la mañana, pues el 7:30 de la mañana está bien topado. O, por ejemplo, voy a decir un comentario de una docente, ¿no? Se le quedó viendo a un estudiante y le dijo, en mis tiempos, esto que tú estás haciendo, ya te hubieran reclamado. Y el estudiante le dice, ¿por qué? Y dice, si quieres te doy dinero para que le pongas más tela a tu minifalda, porque eso que estás haciendo está mal, contraviene la ética del salón por traer minifalda. ¿Qué diferencia hay de decir eso a decir, porque traes minifalda, por eso provocas? Prácticamente nada. No hay alguna diferencia. Pero el estudiante tenía que callarse. Bajaba los ojos. Bajar los ojos, una indicación de sumisión. Entonces la selectividad inquisitiva tenía clase dominante, clase dominada. No eran docentes, no eran estudiantes. Clase dominante, clase dominada. Y la mediación cambia todos esos. Al principio va a haber mucha resistencia por parte de docentes o por parte de autoridades. Pero era trabajar un poquito y cambiar eso. A ver, no es la presencia de la persona, no es su vestimenta. Vamos a trabajar términos y contenidos metodológicos bajo el indicativo de personas. ¿Va? Bien, siguiente. No nos vamos a detener mucho aquí en la mediación ética,
se hizo un departamento de mediación ética en este instituto para resolver los conflictos, pero acarrea un problema. ¿Cuál es el problema? Que todas las estudiantes, los estudiantes o docentes también y administrativos querían resolver los problemas en la mediación ética. Es decir, vamos y resolvemos en ese departamento, en ese lugar vamos y lo resolvemos. No queríamos eso, queríamos ver cómo la comunidad puede resolver los conflictos sin que el departamento intervenga a cada momento. Y entonces para eso sacamos la hipótesis, a ver, si la mediación ética permite la expresión subjetiva de las personas, permite tomar a las personas en su dimensión de personas, permite tomar a la persona en sus derechos, permite tomar a las personas no en jerarquías dominantes y dominadas, sino sí en jerarquías docente-estudiante, pero en igualdad de personas. Permite no trabajar con reglas y normas como las principales que mantienen el orden. Permite reflexionar, narrar, hablar y solucionar. Pues eso queremos que hagan los propios estudiantes. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué instituciones lo han hecho? Bueno, para nuestro caso son 2 autores. El primero que está ahí arriba, que es Vincent de Gulejac, que tiene un libro que se llama Poner la vida en juego, que propuso el concepto de inteligencia colectiva en una empresa de autos. Y en varias empresas, una empresa de autos, en la IBM y algunas otras empresas, para trabajar la inteligencia comunitaria. ¿Qué es esto? Tratar de romper la lógica de la división de clases sociales, la lógica de la división dominante-dominado y tratarnos como personas independientemente que haya jerarquías. No porque yo tenga una jerarquía voy a tratar mal. No tengo por qué hacerlo. Sino que la jerarquía implica solo una función institucional. ¿Va? Bien. Y propuso en juego esto para romper la lógica dominante-dominado en las clases sociales de la parte empresarial. Y el otro autor es Franco Basaglia, en un libro llamado La institución negada. Este autor es un psiquiatra que propuso la ley 180, que es erradicar los manicomios, erradicarlos y trabajar una nueva forma la salud y la enfermedad mental. Él lo que hizo, él sí ocupa el concepto comunitario y él dice, la inteligencia comunitaria hay que otorgársela a los pacientes para que los pacientes mismos puedan hablar sobre sus propias soluciones de lo que están viviendo. Y los enfermos mentales empezaron a hacer asambleas y empezaron a resolver conflictos entre ellos. Entonces, esto permitió que él diera una definición de inteligencia comunitaria que se aplica muy bien también a la sociología clínica, que es como una configuración colectiva, reflexiva de solución de conflictos. ¿Tienes un conflicto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Tú qué propones? Les voy a poner un ejemplo de esta parte de inteligencia colectiva. Una estudiante tienen que trabajar en equipo, pero una se quedó sin equipo. Nadie la quiso. Hay una segregación importante, ¿no?, en los estudiantes. No la quiso, la alejaron. Se forman los equipos y una estudiante de otro equipo se acerca con ella y le dice, oye, ¿quieres venirte con nuestro equipo? Y le dice la otra, sí, me voy contigo, ¿no? Bueno, déjame le digo al otro equipo, ¿no? Si se dan cuenta, era la estudiante, el equipo y la otra estudiante que era la mediadora entre los dos, ¿no? Entonces va y le dice al equipo, oigan, dice la compañera que si la dejan entrar al equipo, ella pone el dinero para todo el material. Ah, pues órale. Y entonces va con la otra y le dice, sí, pero tienes que darme dinero. Y ella dice, bueno, está bien, ya te doy dinero, ¿no? Y le empieza a pedir más y más dinero. Y le empieza a decir, son 1,500 de este trabajo, son 1,000 y pico de este trabajo, son 1,000. Entonces ya el estudiante dice, no inventes, ¿no? Y aparte en ese momento su mamá tiene un accidente, tiene que ir al médico, la dejan internada, de papás divorciados, ella vive solo con su mamá, no tiene dinero, se pone a llorar, se pone muy mal. Entramos para ver esto de la intervención, mandamos llamar a la estudiante negó todo, a pesar de que teníamos todas las pruebas del WhatsApp de cómo hostigaba a la estudiante. Mandamos llamar también al papá y en conjunto tratamos de dar una solución. Primera solución en conjunto, no señalar. No porque la estudiante haya cometido este acto, no es una criminal, no está loca, no está mal. Algo está ocasionando que está generando un conflicto. La propuesta del padre fue regresar el dinero que se había recibido, pedir una disculpa no pública, no se trata de una disculpa pública, si la aceptaba la otra estudiante, sin señalamientos.
se logra hacer, aparte de otras soluciones que implementaron ellos, ¿no? Como por ejemplo dar un acompañamiento psicológico si lo necesitaba la chica, etc., ¿no? Apoyar a su mamá que había tenido algún problema hospitalario, se reunieron y empezaron a trabajar en un diálogo abierto. Las dos estudiantes se abrazaron, posteriormente terminando eso se hicieron parte de las mejores amigas durante todo ese año 2024 que estuvimos. Y ellas mismas ayudaron a que todo el grupo, cuando tenía conflictos, repitieran lo mismo que ellas hicieron. Fue un grupo bien interesante que empezó a formar asambleas para solucionar conflictos, solitos. De eso se trataba la inteligencia comunitaria, ¿no? De trabajarlo. Y cuando los docentes empezaron a observar eso, ellos mismos y ellas mismas empezaron a hacer ese mismo ejercicio en sus academias. Oye, a ver, fíjate, tengo este estudiante que, mira, tiene depresión, tiene esto, esto y lo otro, se quiso aventar del segundo piso, o se querían colgar, o ya traían navajas para cortarse las venas en los baños, ahí los tenían. ¿Cómo los trabajamos? Bueno, entre todos los docentes vamos a ver cómo hacemos, y todos empezaban a participar. Había unos que sí se ponían reacios, ¿no? Y parte de la institución a veces decía, no se puede hacer. Pero se intentaba cada caso, y el grupo, donde les digo estas dos chicas, empezó a replicarse en otro grupo, las asambleas. Pero este grupo que empieza a replicarse de asambleas no fue para resolver conflictos que hayan tenido, sino para resolver conflictos futuros. Ese fue otro paso bien indispensable. ¿Cómo resolvemos conflictos futuros? ¿Cómo le hacemos para trabajar con ello? Bien, no era tampoco nada fácil, porque la mayoría de la selectividad inquisitiva todavía se imponía a la selectividad de ética y a la inteligencia comunitaria, ¿no? Al final incluso había frases que decían, en broma, pero salían, yo traigo el agua mineral y los toques. Ya sabrán para qué, ¿no? Para castigar, la solución es el castigo. Eran cosas que se hacían de bromas, pero esas bromas expresaban la subjetividad propia de la selectividad inquisitiva. Y eso era súper, súper interesante. Siguiente, Charles. Bien, ante esta situación, entonces tenemos una estructura de la inteligencia comunitaria, ¿vale? Primer punto, no necesitamos a un departamento en específico que determine. ¿Por qué? Porque se vuelve jerárquico. Otra vez ese departamento es el que tiene que resolver. No, si no necesitamos que las propias personas intenten resolver. El departamento tiene que estar para solo acompañar. Las personas pueden narrar sus propios conflictos, pueden intervenir en sus propias soluciones, y esas soluciones tienen que ser mutuamente aceptables. No son soluciones que beneficien a unos y a otros, ¿no? Porque eso era muy, muy, muy normal ahí, ¿no? Es decir, me hiciste esto, quiero que tomes tu merecido. Y a mí me protegen si me hiciste, ¿no? Y tú tómalo porque tú eres el malo, como si fuera un criminal. Sí, teníamos que cambiar mucho esos aspectos, ¿vale? Entonces venía esa parte de la narrativa. Segunda, había docentes que nos decían, ¿cómo sé que esto es verdad o que esto es mentira? ¿Cómo sé que lo que me está diciendo es mentira o es verdad? No, es que no te debe de importar si es verdad o es mentira, hay que escuchar primero la narrativa. Ese es el principio de creencia de buena fe. Sin importar que te esté mintiendo o no, tienes que escuchar. Y luego tienes que escuchar a la otra parte, y luego a la otra, y a todas las partes que estuvieron en conjunto, y cada una debe de dar una parte de solución. El derecho en Colombia está cambiando mucho la idea de víctima-victimario para unirlos, cosa que en México eso le llamaríamos revictimización. Colombia está teniendo este tipo de ejercicios de mediación ética, para que el victimario o la victimaria comprenda lo que hizo, y asimismo la víctima comprenda que el victimario no es un monstruo, como lo ha vendido la industria cultural, ¿no? El cine, las series televisivas. Es una persona que cometió actos atroces, sí, pero es una persona. Entonces están haciendo un ejercicio bien interesante en Colombia. Hay un libro que se llama así, Sociología Clínica, Reflexiones Hoy. Ahí viene el caso de la cárcel y cómo están intentando generar mediaciones entre víctima y victimario. Bien, entonces esta es la estructura más o menos de la inteligencia comunitaria. Narrativas, aceptaciones mutuamente aceptadas, trabajadas en conjunto, soluciones en conjunto, que determinen el bienestar en conjunto, no que determinen algo a favor o en contra, es el bienestar en sí mismo. Y tampoco para que seamos felices, no se trata de esa situación. Ahorita van a ver por qué esta situación, los maestros se metieron ahí como en un punto en contra en esta parte. ¿Va? Siguiente. Bien,
¿Cuáles son los elementos interesantes de esta inteligencia comunitaria? Punto número 1. Decían los maestros, parece ser que la inteligencia comunitaria es para que seamos más felices y estemos bien, o al contrario, quitémosle el poder a los docentes y ahora déselo a los estudiantes. Bueno, por una parte uno dice, no se trata de eso, pero también se trata de decirle al docente, fíjate la estructura de privilegio que has tenido y cómo has venido trabajando. Ahora se está cuestionando esa estructura, se está cuestionando esa manera en cómo estamos impartiendo clase. Se está cuestionando que le digas a un estudiante que es homosexual y que lo exhibas por ser homosexual. Se está cuestionando que una chica que tenía autismo con hipersensibilidad auditiva, en un examen pusieron a todas las personas alrededor y a esta chica la pusieron en medio. ¿Por qué? No hay ningún motivo del por qué. Reprobó el examen, entró en crisis. Eso estamos cuestionando, no la labor docente. Estamos cuestionando la estructura de privilegio que se está dando en esos puntos, ¿no? Y no es para poner ahora en el banquillo a la docencia. Es poner en el banquillo los elementos inquisitivos del ámbito educativo a nivel superior y medio superior, ¿va? Bien, aquí hay algo bien interesante. La responsabilidad que adquieren los estudiantes y las estudiantes es solo en la selectividad ética. En la selectividad inquisitiva no hay responsabilidad, no existe la palabra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad implica tomar decisiones sobre lo que se ha hecho. Y en la selectividad inquisitiva nadie toma responsabilidad, se castiga y se apagan las cosas. Incluso tiene un lenguaje coloquial que es el de bomberazo. Hay que apagar las cosas de bomberazo, ¿no? Hay que trabajarlas lo más rápido posible. No existe la responsabilidad, al menos no la subjetiva. Lo que existe es la responsabilidad ante una autoridad que me obliga a ser responsable. Eso es el ejercicio que hay en la selectividad inquisitiva. Tú hiciste esto, pues este es el castigo y te haces responsable para que todos los demás vean. A esa responsabilidad que vemos aquí en la diapositiva, Alfred Schutz, en un libro que se llama Escritos sobre realidad social, en el libro 2, el tomo 2, tiene un articulito bien chiquitito, como de 3 cuartillas, que él pone la ambigüedad de la responsabilidad. ¿Cuál es la ambigüedad? Que cuando hacemos la responsabilidad ante alguien, no hay responsabilidad, no estoy tomando responsabilidad, porque por principio no puede. Me están obligando a ser responsable de algo que hice o no hice, o pude haber hecho o no pude haber hecho, pero no existe la responsabilidad. En la selectividad ética sí existe la responsabilidad. La persona entonces ya no dice, soy responsable de esto ante esta autoridad. Ahora las personas dicen, soy responsable por... Yo hice esto por... Y entonces Alfred Schutz recupera mucho las teorías de Max Weber y dice, a ver, hay un sentido objetivo y un sentido subjetivo. Según el sentido objetivo, es la autoridad que determina la sanción y que nos hace responsables. Responsabilidad obligatoria, pero es de la propia institución. Y el sentido subjetivo representa un sentido de culpabilidad en el hecho de, no sentimiento como Freud, ¿no? Sentimiento de culpabilidad, sentido de culpa. Sentido sería la capacidad de orientar mis actos o de entenderlos. Entonces, sentido de culpa es orientarme a la culpa que he tenido por el daño que he ocasionado. Y los estudiantes empezaban a tener este sentido de culpa y responsabilidad. Empezaban a decir, híjole, ¿sabes qué? Voy a ponerles el ejemplo. A una estudiante tenían hora libre. Un estudiante fue uno. Agarró el bote de la basura, agarró un Boing vacío, unas sabritas vacías, basura de sacapuntas y metió un condón en una bolsa y lo aventó a la mochila de la chica. La chica se molestó y dijo, yo quiero que lo castiguen. Bueno, es un sistema inquisitivo. Vamos a ver cómo se hace la solución ética. El propio estudiante fue a decir que solicitó las disculpas, el perdón, bueno, vaya, hizo todo el ejercicio de la inteligencia comunitaria. Y entonces el estudiante solito dijo, me siento responsable por lo que hice. No debí de haber hecho esto, porque si fuera mi hermana, ella, yo me hubiera molestado mucho.
Porque si hubiera sido mi amigo, me hubiera molestado mucho. Porque si hubiera sido la maestra, y empieza a generar la idea de soy responsable por. Y había estudiantes que ya lo tenían. Hubo un acto que para mí fue uno de los más revolucionarios que ocurrieron ahí. Un estudiante solito fue y dijo, ¿saben qué? Fumé en el área que no era para fumadores, tengan mi vapeador. Solito. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo siento, se queda el vapeador acá, ya lo sabes. Estos vapeadores no, aparte que no son buenos para los pulmones, no se permite dentro de la institución más que en áreas de fumadores. Pero ese fue un acto muy revolucionario, preguntarse él mismo que lo que hizo no necesitaba una vigilancia ni una disciplina para que él mismo dijera, chin, fumé en un área que no era la de fumadores, y fue y entregó el vapeador. Y así empezaron a surgir algunos puntos. Entonces, la selectividad inquisitiva tiene responsabilidad ante una autoridad y la selectividad ética tiene una responsabilidad por la autoridad. ¿Sabes? Siguiente. Bien, en este aspecto entonces hay algunos problemas frecuentes. Tenemos dos. Cuando se empieza a implementar la inteligencia comunitaria como la capacidad colectiva de resolver conflictos, vino un primer docente y nos dijo, eso ya existió, es el caso de Summerhill, una escuela de pedagogía libre, donde no hay reglas, donde no hay normas, donde los estudiantes deciden cuándo aprender, cómo aprender, si van o no van a la escuela, y los maestros estaban en contra de eso. Ya no, la inteligencia comunitaria genera una pedagogía libre y eso no. No podemos decidir si el estudiante tiene que leer a Freud o a Skinner, o si el estudiante tiene que leer esto, el otro, no. Nosotros y nosotras tenemos que decir qué tiene que leer, qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajarlo, ¿no? Y hubo un primer problema porque como los estudiantes empezaban a cobrar fuerza intelectual sobre la resolución de conflictos, muchos estudiantes también caían o rayaban en la idea de ahora intentar agredir a la parte docente, ¿no? Y por eso la parte docente ahora buscaba defenderse. Bien, este es un primer problema interesante porque Summerhill, aunque siguió funcionando como una escuela de pedagogía libre, empezó a pasar de la selectividad inquisitiva de los docentes a los estudiantes. Y por eso los estudiantes podían decidir en esta escuela qué docente tenía que ser eliminado y tenía que sacarse de la nómina de la institución. Fue un problemón, porque ahora entonces teníamos el problema de la selectividad inquisitiva de los estudiantes hacia con los maestros. Y bien, ¿cómo resolvemos ese problema? La inteligencia comunitaria se limita solo a la resolución de conflictos, no a la pedagogía. Pero el hecho de lograr generar una inteligencia comunitaria, en los docentes empezó a formar una pedagogía activa. Esta pedagogía activa fue impuesta por los propios docentes. ¿Cómo trabajar la parte académica sin obligar a los estudiantes? ¿Cómo hacer que lean o que vayan a la escuela? Porque luego decían, híjole, si el estudiante no tiene clase 1 hora y no se tuvo 4 horas antes, no tiene 1 hora y luego tiene 3 horas después, en esa hora ya no van a regresar después a clase. Ya no regresan. ¿Cómo hacerle para que regresen? Los propios docentes empezaron a generar la pedagogía activa, que era en contra de la pedagogía libre, de lo que había sucedido en Summerhill, que era la inteligencia comunitaria a gran escala y estaba a manos de los estudiantes. Y en principio decíamos a los docentes, no, la inteligencia comunitaria no puede ser como Summerhill porque estamos combatiendo las estructuras de clase dominada, clase dominante. ¿Y qué va a pasar? Los estudiantes van a ser entonces a clase dominante. No necesitamos eso, necesitamos otra vez tratarnos como personas, entendernos como personas. Y es por eso que se empezó a generar el proyecto de pedagogía activa o reflexiva. No es una pedagogía libre. Ese problema hasta cierto punto se tomó como algo que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Pero venía el siguiente problema, que era el problema de la inteligencia comunitaria, que decía, bueno, a ver, si lográbamos que todos los docentes, las docentes, estudiantes, administrativos, todos logremos generar una selectividad ética y logremos inteligencia comunitaria, ¿a dónde vamos a llegar? Y se propuso la idea de la metáfora de raza hiperbórea de Friedrich Nietzsche. Viene en el libro del Anticristo, está muy bonito el libro, pero el libro lo tenemos que tomar en una trilogía. Primer libro, Humano demasiado humano. Segundo libro, El Anticristo. Tercer libro, Zaratustra. Humano demasiado humano, ¿qué es? Es el humano atroz, agresivo. Es el humano débil. Es el humano también que está dominado por la religión.
¿Qué es el anticristo? La crítica a esos valores del humano demasiado humano. Y en el anticristo propone que debemos de llegar a una raza hiperbórea. ¿Qué es una raza hiperbórea? Es una mitología griega que dice que es la raza pura por excelencia, la que no sufre, es la raza más importante, es la raza que va a generar la idea de superhumano. Y por eso viene Zaratustra después para enseñarnos si era el superhumano, ¿no? Pero aquí viene un problema bien interesante. Si la inteligencia comunitaria es un elemento de la selectividad ética y la selectividad ética es un elemento del orden social, y el orden social implica que no puedes eliminar el conflicto, la contradicción, porque si lo eliminas, te eliminas a ti mismo o a ti misma, pues no podemos llegar a una raza hiperbórea. No vamos a llegar a un mundo feliz. No vamos a llegar a ser una mejor organización en donde digan, este es el paraíso universitario para que todos vengan y estén aquí. No, no se puede llegar ahí. Ni es un elemento al cual hay que llegar ahí. Al contrario, la raza hiperbórea nos demuestra que somos parciales. La raza hiperbórea nos demuestra que somos imperfectos, imperfectas. La raza hiperbórea nos recuerda que somos parte de la contradicción misma de lo que es la existencia humana. Por lo tanto, los docentes decían, yo no quiero seguir en la inteligencia comunitaria porque vamos a llegar a ese mundo perfecto, a esa utopía feliz de la raza hiperbórea. Pues no vamos a llegar allá. Incluso la inteligencia comunitaria como hipótesis está en contra de llegar allá. Simplemente es darnos cuenta de nuestras contradicciones para entenderlas y gestionarlas. ¿Cómo? Va a depender mucho de cada modelo universitario. Siguiente, Charles. Bien. Esta fue una de las, sé que es un poco de texto, pero es más o menos, se condensa el párrafo donde venía el problema, ¿no? Los maestros decían, Summerhill es una pedagogía libre y nosotros no queremos. Y en diferentes academias se da después la respuesta que es, bueno, no vamos para Summerhill, no, la inteligencia comunitaria en este instituto es más una idea de resolver conflictos que yo como estudiante intervenir en el aprendizaje, ¿no? Si me estás enseñando a Skinner o el conductismo en psicología, o me estás enseñando el derecho inquisitivo en el derecho, o me estás enseñando Paulo Freire en educación, va a depender mucho de las estructuras de los mapas curriculares, de la experiencia docente, del instituto, de la Secretaría de Educación, porque bueno, en este instituto se rige mucho con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? No se elimina eso, solo son conflictos. Es la posibilidad de cuestionar cuando alguien me está tratando mal, sea otro estudiante, otra estudiante, docente, administrativo o quien fuese. ¿Sale? Siguiente, Charles. El siguiente punto, bueno, pues es el problema de la raza hiperbórea de Nietzsche. En este párrafo más o menos se condensa lo que decían los maestros, ¿no? O sea, no queremos llegar allá, ¿no? O sea, decía el maestro, si seguimos aquí vamos a llegar allá y entonces todo va a ser feliz. Y no, los estudiantes deben de tener carácter y teniendo carácter solo lo vamos a tener por medio de la agresividad y de la parte dura. No se trata de eso. Sino se trata de observar nuestras contradicciones. Aquí voy a poner un ejemplo de un docente que hablaba sobre un protocolo de tesis. Me parece ser que era de doctorado, doctorado de, no recuerdo si era de ingeniería, pero era de otra disciplina que no es la de humanidades. Me decía un docente, parece ser que la inteligencia comunitaria es ahora tratar con pétalos de rosa a la persona que va a estar ahí arriba en la ponencia, bueno, en su presentación de tesis. No, porque fíjense, el conflicto solo sucede cuando hay un antagonismo de ideas o de personas, pero en un protocolo de tesis, de defensa de tesis, hay una ceremonia. Y esa ceremonia tiene marcos que me hacen comprender que quien va a exponer se expone y a quien va a exponer se le van a dar una serie de preguntas para desarmar todo el argumento y que esta persona lo defienda. Por lo tanto, entonces, hay una diferencia muy grande entre cuestionar un protocolo de tesis doctoral a agredir a una persona en un protocolo de tesis doctoral. Hay una diferencia muy grande. Y por eso podemos decir, bueno, hay preguntas sumamente bien fuertes, ¿no? Como por ejemplo en el caso de esta persona le dijeron, ¿cómo puede ser posible que no tienes un marco metodológico ahora que estás presentando la tesis doctoral? Pues claro, tiene todo el marco ceremonial para poder hacer esa pregunta, pero esa pregunta no es un ataque a la persona ni es un ataque a la idea. Están en una controversia de estructura de defensa de tesis. Y otro docente me decía, bueno, entonces ¿qué hacemos con los protocolos? Es que los protocolos no son un problema. La defensa de tesis no es un problema.
puedes seguir actuando de la misma manera, ¿no? Lo que es un problema es que en un examen pongas a todos los estudiantes alrededor y a un estudiante la pongas en medio porque te cae mal. Ese es el problema, ¿no? O que no dejes pasar a un estudiante porque no tiene ropa que tú pediste. Ese es el problema. O que le digas a una persona que le vas a dar para que se ponga más tela en la minifalda porque si no, no la vas a dejar entrar. Ese es el problema. El problema no es el ámbito académico ni de las pedagogías, ¿sale? Charles, finalmente. Bien, finalmente terminamos con 2 proverbios chinos zen, que son muy interesantes y que se han quedado en este instituto y que es más o menos así, ¿no? Cuando alguien te dice y te señala a la luna, la persona necia ve el dedo que está señalando a la luna y no la luna, ¿no? El aprendizaje es tomar algo cada día y sabiduría es aprender a dejar algo cada día. Son proverbios bien interesantes porque conllevan contradicción interna. Y eso es, a nuestro juicio, un sistema social de tipo educativo superior que tiene contradicciones y entre más las entendamos y podamos trabajarlas o gestionarlas, va a ser uno de los elementos más importantes para la institución. Este proyecto duró todo 2024, terminó en febrero de 2025. Después de 2025 se queda otra persona a cargo de este proyecto. ¿Han surgido muchos más conflictos y más graves? Sí. Más graves de los que a lo mejor hemos platicado han sucedido, pero lo interesante es que la institución ahora está caminando sola con este fenómeno de la inteligencia comunitaria y la selectividad ética. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta presentación y por esta forma distinta de conocer un proceso de intervención en estos espacios educativos desde otra lógica, desde otra perspectiva, con otras epistemologías. Y, adelante, Pablo, por favor. ¿Puedo poner un ejemplo? Acá, porque están grabando, por favor. ¿Tú quieres? Espérate, lo van a aprender. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el pensamiento crítico, decía hace un rato, ¿no? Sí, dice, pero ¿cómo le enseñas a una criatura pensamiento crítico, ¿no? En ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo inicias y metodológicamente cómo sigues, vamos, una especie de secuencia para trabajar un conflicto? Tere, por favor. Pero acá, porfa, porque nos están grabando, si no, no se oye. Más bien la cuestión sería hacerte una pregunta de reflexión en términos de qué tanto este planteamiento de la selección ética, ¿no?, de la selectividad ética, está socavando bases sobre las cuales hemos construido la escuela y hemos construido distintos espacios disciplinarios, ¿no? ¿Qué tanto están operando para configurar nuevas formas, no de disciplinamiento, sino de coexistencia de los cuerpos? Gracias, Tere. Eve, por favor. En nuestra sociedad, ¿qué papel tienen los medios de difusión para la resolución de esta inteligencia de conflictos dentro justamente de los conflictos establecidos, por ejemplo, en los estudiantes? Adelante, Luis. Sí. Gracias. Bueno, interesantes las preguntas. Voy a ver si puedo responderlas con base en la experiencia que hemos tenido y que es un modelo que se trabajó, digamos, solo para la institución. No lo hemos intentado replicar en otras escuelas, aunque otras escuelas nos han intentado, entre ellas una de, se me olvidó allá por la salida a México, se me olvidó el lugar. Bueno, Villa de Tezontepec, para replicar el modelo. Pero considero que los modelos tienen que surgir de las propias unidades institucionales. Bien, el proceso metodológico para el pensamiento crítico y cómo seguir los conflictos está basado en un libro. El libro se llama Teoría Lógica de la Investigación, de John Dewey. Es un libro muy bonito. Acaba de reeditarse en 2022. El libro se acaba de reeditar
Y nosotros de ese libro, tiene un chorro de capítulos, está muy gordote, trabajamos solo 2, el capítulo 4 y el capítulo 6. El capítulo 4 habla sobre sentido común y sentido científico, para tratar de ver que no hay como tanta diferencia, ¿no? Lo que trata de hacer este autor es, no hay tanta diferencia entre un sentido científico y un sentido común. Y el capítulo 6 habla sobre el patrón de la investigación, que divide metodológicamente en 3 una investigación: material de investigación, contenido de investigación y aplicabilidad de contenido. Según este autor, toda investigación científica debe estar dispuesta a solución de conflictos. ¿Cómo identificarlos? Primero, desde la narrativa de las propias personas. Segundo, desde la postura teórica. Según él, si cuadran, se le llama acertabilidad con S, acertar con S, ¿no? Porque él dice que mucho de la ciencia ha sido acertar con C, como atinarle. Pero acertar con S es generar una afirmación epistemológica sobre lo que estoy viendo, no es la verdad, es un mapa y un territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que uno tiene que darse cuenta es que el conflicto se expresa principalmente en la parte subjetiva de las personas, por lo tanto no podemos trabajarlo cuantitativamente, no podemos cuantificarlo, ¿no? En segunda, el seguimiento que se da cuando se obtiene el material de investigación, que sería la narrativa de las personas, la fortuna que tenemos es que las propias personas llegan, no lo tenemos que buscar ni rascarle, las propias personas llegan. Luego, después de ahí, se hace una serie de asamblea entre la psicóloga, la educadora y su servidor, y empezamos a trabajar sobre elementos teóricos que puedan ayudarnos a cómo solucionar el conflicto. Cuando lo logramos solucionar, teóricamente lo cambiamos de indeterminado a determinado, teóricamente. Luego, las soluciones de las personas vemos qué tanto están funcionando con el marco teórico ya determinado. Ya nosotros decimos, mira, si decide esto o aquello, va a generar más determinación o menos determinación, subjetivamente, ¿no? Hasta cierto punto. Y si cuadran sus decisiones con la parte epistemológica que hemos tenido, lo que vimos es que más o menos empieza a generarse una ecuanimidad en la solución. Por eso ellos mismos y ellas mismas toman la solución. Y la aplicabilidad del contenido ya era más que nada con los docentes. Ya con los docentes hacíamos academias y les decíamos, pasó este conflicto, luego este fue el análisis del contenido y luego esta fue la aplicabilidad del contenido, y así funcionó. Y dividimos los casos en 2, todos los casos prácticos, así llamábamos, y los casos pragmata. Los casos pragmata son casos similares en colectivo que solo sirven para reflexionar. Por ejemplo, todas las personas que se han querido suicidar, ¿no? Y en otras escuelas también empezaron a llamarnos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la normal de Tizayuca, un profesor de ahí nos dijo, ¿qué creen? Un estudiante de preparatoria se aventó del 2º piso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para trabajar estas cosas? Entonces son los casos pragmata, tomarlos en colectivo. Ahora, en términos ya muy de ejercicio de cómo cultivar el pensamiento crítico, nosotros teníamos 2 definiciones. Primero, la de pensamiento es lenguaje. Pensamiento, ahí seguíamos a un autor que se llama George Herbert Mead, ¿no? En Espíritu, Persona y Sociedad. Pensamiento es lenguaje. El lenguaje se adquiere por socialización. Crítico es observar la disfunción de algo. ¿Sí? El pensamiento crítico sería entonces un lenguaje que permita entender la disfunción de algo. Y la forma que nosotros lo hicimos fue por medio de la lectura. La lectura, enseñarle a los estudiantes y a los docentes, ¿no? En general, qué tipos de lecturas podíamos hacer para poder comprender lo que estábamos vivenciando. Porque según con este autor, Mead, no somos conscientes hasta después del acto. Entonces, siendo conscientes hasta después del acto, ahí reflexionábamos. Y ya reflexionando, entonces empezábamos a cultivar esta parte del pensamiento crítico. Entonces, metodológicamente es la verdad, muy inestable la investigación, o comparada con la investigación, digamos, pura, ¿no? La investigación pura, que sí hay que definir la parte de las variables, lo cuantitativo, cualitativo, los métodos. El método que ocupábamos era el método de historias de vida clínica, que es muy pequeñito, la narrativa del conflicto para la solución del conflicto, ¿no? Ese método viene en 2 textos. Uno se llama Investigación Clínica, que viene en el volumen 3 del libro que se llama Investigación Cualitativa de Norman
y Norman Denzin e Ivona Lincoln. Ya después con Carlos igual les paso la bibliografía de este método, que es un método muy bonito, que es simplemente narrativa, es como una historia de vida, pero en pequeño, en formato de viñeta. Y el otro libro se llama Sociología Clínica entre psicoanálisis e historias de vida. Está bueno, nada más que le da mucho peso al psicoanálisis, para tratar de resolver conflictos como intrapsíquicos, ¿no? No le voy tanto al psicoanálisis, pero bueno, ahí viene mucho el método de historias de vida clínica. Son muy pequeñitos, se registran, se narra, luego se registra y se van metiendo a un archivo. Y ese archivo se va quedando para cuestiones de auditoría. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tuvo en ese tiempo 3 auditorías y en las 3 nos pidieron para mecanismos de solución de conflictos. Entonces entrega el archivo, se entrega con la fecha, la narrativa, se elimina el nombre de las personas, se ponen las iniciales y se ponen las estrategias que siguieron. Por ejemplo, una asamblea, soluciones inmediatas por parte de las partes, talleres. Muchos talleres fueron también para estudiantes y docentes para comprender más o menos lo que pasaba. Entonces es todavía muy inestable, pero funciona, eso es lo bueno. Y podemos resumir, la metodología es cualitativa con el método de historias de vida, historias clínicas o historias de conflicto clínico, codificado con la teoría lógica de la investigación de John Dewey. Y eso era lo que prácticamente hacíamos. Cada caso nos obligaba a leer muchas cosas para ver cómo lo resolvíamos, entre ellos, por ejemplo, derechos humanos, psicología, educación, porque eran personas que pertenecían a esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la educadora nos trabajaba mucho con Paulo Freire, cómo tomar decisiones informadas, por ejemplo, o cuando un estudiante es libre o cuando no es libre. La psicóloga, pues bueno, traía mucho la idea de conductismo, psicoanálisis, y tratábamos como de generar un match entre esos para codificar los conflictos, ¿no? Las codificaciones se basaban en el libro de la teoría fundamentada, que es Bases de Investigación Cualitativa. Eran 2 codificaciones, la codificación axial y la codificación abierta, que era lo que hacemos, pero ya para hacer el análisis, ya posterior a la resolución del conflicto, porque a la gente le interesaba resolverlo, ¿no? Y más a la institución, pero a nosotros nos importaba codificarlo bien y tenerlo bien trabajado. Entonces, más o menos por ahí va la línea, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es también bien interesante, espero poder responder al menos un poco. Creo que la selectividad ética cuestiona mucho el fundamento de la institución educativa. Hubo una maestra que nos pidió que interviniéramos en educación básica, pero ahí sí nosotros tuvimos un poquito de serenidad porque necesitamos un equipo que pertenezca a la institución. O sea, no es un modelo que podamos replicarlo, ¿no? Y menos en la educación básica. En la educación básica debe de haber otros problemas mucho más grandes, ¿no? Hubo una de sus compañeras que estuvo con nosotros también en este proceso. Ella le tocó ya los últimos 2-3 meses, ¿sí? ¿No? 2-3 meses, a Fer, como 2-3 meses. Ella estuvo con nosotros y nos comentaba un poquito más o menos la idea de educación básica, pero era bien complicado, ¿no? Los conflictos que hay. Y algunos maestros y maestras se han acercado como para decirnos cuáles son los problemas que tienen, porque ahí los problemas son bien interesantes entre docente / maestros y padres de familia, ¿no? Entonces, muy complicado. Pero podemos decirlo y limitarlo a educación media, superior y superior, podemos decir que está cuestionando muchísimo la base del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque está cuestionando las jerarquías en las que se basa la parte académica, ¿no? No los conocimientos ni la pedagogía, sino el formato propio de resolver los conflictos. Voy a ponerle un ejemplo. Ahorita en este instituto se queda a cargo un compañero que viene de Brasil. Él es doctor en historia, maestro en historia, licenciado en historia de la medicina y del derecho de México del siglo XIX. Él se queda a cargo. Y él me dijo que un maestro, él fue a tocarle, ¿no?, a su salón, porque tenía un conflicto un estudiante con este maestro. Fue a tocarle, le dijo: maestro, quiero hablar con usted.
para hacer este proceso de la selectividad ética, y el maestro se molestó y le hizo ademanes así de, ay, sí, porque yo no soy de Brasil y que quién sabe. Empezó a agredir al compañero, ¿no? Y el compañero le dijo, solo quiero hablar de manera respetuosa, y dijo, sancióname, haz lo que tú quieras, no me interesa hablar contigo, lo que yo hice no estuvo mal. ¿Qué hizo? Pues no sé, ¿no? Por la secrecía del conflicto que hubo. ¿Qué pasa entonces en esta situación? Cuestionar la selectividad ética de una institución es tratar de decirnos a nosotros y a nosotras que laboramos en las instituciones educativas que hay algo más que lo puramente académico. Hay algo más. Y ese algo más parece ser que está pesando muchísimo en el fundamento de una institución. Eso que llamamos algo más, la hipótesis es que proviene históricamente de la Santa Inquisición. Entre el siglo XIII y el XVIII se constituye las tres profesiones más importantes: médico inquisitorial, teólogo inquisitorial, abogado inquisitorial. No por nada la figura del... También, no por nada la figura del docente, el médico y el sacerdote era una figura muy importante todavía en el siglo XX, ¿no? Aquí lo que tratamos de decirle a los maestros es: no tenemos la culpa, ni tampoco tratamos de decirle a los maestros ustedes son culpables, o a los estudiantes, ¿no? Sino tratamos de decir cuál es una mejor forma de relacionarnos, nada más. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Una mejor forma de relacionarnos que puede ayudarnos a transformar un instituto de educación superior. La idea final en febrero fue: la institución en 2023 era una institución cerrada por ser inquisitorial, y en 2024 se hizo una institución abierta. Y creo que las instituciones abiertas son bien interesantes, pero todavía no son tan indispensables en una sociedad, porque las instituciones están instauradas en una sociedad que operativamente es cerrada. Hay un libro bien bonito de un autor que se llama Karl Popper, que tiene un libro de la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Cada organización o cada sociedad que se hace abierta a trabajar su selectividad interna, a hablar sus conflictos, a entenderlos, casi siempre va a ser golpeada. No es una institución que le permita. Decía un profesor ahora en Ixmiquilpa, ¿no? Creo que decía, es que bueno, los conflictos allá son con machetes. ¿Cómo los trabajamos? Bueno, hay que empezar a abrir la institución, hay que trabajar la institución, ¿no? Y esta apertura es una apertura de conciencia, es una apertura de cambio cultural, en la que podamos comprender que si estamos preparando a un o una estudiante, lo estamos preparando más allá del ámbito académico, más allá de ese ámbito, ¿no? Y eso es bien interesante. Entonces, creo que sí cuestiona mucho los fundamentos institucionales y mucho las jerarquías, especialmente cuando las jerarquías imponen ideologías. Para cerrar con esto, un maestro normalista de la Universidad de Querétaro mencionó una vez en una convención lo siguiente: debemos enseñar a los estudiantes a que se deban casar para que tengan hijos, porque es la mejor forma de reproducir una sociedad. Eso lleva implícito una ideología de casarme, hombre con mujer, para tener hijos biológicos. Está dejando de lado toda una diversidad que tiene una existencia fenomenológica y que los chicos y las chicas están teniendo o recibiendo. Entonces, ese algo más académico es a lo que le hemos llamado la selectividad inquisitiva, inquisitiva y ética, para poder cambiar las bases fundamentales de una institución. Ojalá ya haya podido responder, pero creo que hasta ahí me puedo quedar. Eve, sí, mira Eve, ¿qué papel juegan la sociedad, los medios de comunicación, las industrias culturales y todo eso? Fíjate que igual me es un poquito difícil responder con la experiencia que hemos tenido, porque es una experiencia de un año, ¿no? Y al final la experiencia de un año solo nos permitió conocer algunos conflictos, cómo los solucionaban, proponer una nueva selectividad y trabajarla hasta que se genera la selectividad ética, ¿no? Hay muchos problemas que están todavía sin resolver. Por ejemplo, la idea de derechos humanos está sin resolver todavía. O la figura de una defensoría universitaria está sin resolver, porque las defensorías universitarias son institucionales, son para la propia institución, ¿no? Marx tenía, el joven Marx, yo no conozco mucho de Marx, pero lo que he leído de él es referente a los derechos humanos. Él estaba en contra de los derechos humanos porque solo eran para la clase del
que tenía los sueños del capital, ¿no? Hoy en día también es lo mismo. Hoy en día, si nos pasa algo, derechos humanos solo atiende a la clase favorecida, blanca, que económicamente tiene como para poderlo trabajar, ¿no? Pero si no, no se tiene, ¿no? No está en prácticamente ninguna de las instituciones jurídicas, de instituciones mentales, o los niños que están en orfandad sufren demasiado la vulnerabilidad de sus derechos humanos y nadie hacemos nada, ni siquiera Amnistía Internacional, ¿no? O la Corte Interamericana, no, se preocupan por otras cosas, pero no por lo que está pasando. Y los derechos humanos entran a las escuelas y hay mucho que resolver, pero ¿cómo entran? Ahí yo te respondería un poquito más teóricamente. Hay un libro muy bonito de Castoriadis, que habla sobre las instituciones, y él dice que una cosa es la institución y otra cosa es lo instituyente, el imaginario, ¿no? El imaginario colectivo. Lo instituyente es lo que está afuera de la institución, que constantemente golpetea para que cambie. Los derechos humanos son eso, es una parte exterior que golpean a las escuelas para que vaya cambiando. Pero también tiene mucho en juego que solo hacen eco como de alarde, ¿no? Como de, mira, fíjate qué pasó, ¿no? Y lo ponemos en boga ante los medios de comunicación para que veamos cómo no funciona una escuela o para que veamos cómo hay agresividad. Y creo que esa tampoco es la respuesta. Entonces los medios de comunicación, la sociedad, las industrias culturales han seguido funcionando como tienen su función, como un marketing, ¿no? Sin exactamente un espectáculo, sin entender lo que pasa dentro de las instituciones. Quisiera cerrar también este comentario con un comentario que me hizo un maestro. Me dijo él que el bullying está aumentando mucho. Y me dijo, ¿cómo le hago para eliminar el bullying? Bueno, es que no lo puedes eliminar, porque otra vez es parte de la contradicción de estar en una escuela, ¿no? Tienes que gestionarlo, pero la respuesta no es el bullying, porque esa es una parte de lo que sucede en la escuela. Para nosotros la respuesta es el sistema, la parte inquisitiva o la parte de la selectividad que está operando, porque muchas veces eso alienta a seguir actuando en estas cosas. Y eso es lo que va a ver los medios de comunicación, las industrias culturales y lo que nos van a proponer posteriormente en los medios en el cine, en la televisión, y es lo que vamos a consumir. Gracias, Liz. Hacemos una segunda ronda, si es que la hay, para las y los estudiantes del posgrado. Si tienen alguna pregunta, inquietud, José Luis, por favor. Sí. Y si no, cerramos con José Luis. Gracias. Muchas gracias por la conferencia y por la didáctica que usaste para que pudiéramos conocer todo un proceso tan complejo. Muchas gracias. Estaba pensando sobre el uso de la teoría en este proceso de intervención sociológico, que cuando yo leí que era sobre la sociología clínica, pues lo asocié a la patología, ¿no? Rápidamente. Ahora entiendo que la perspectiva clínica tiene que ver con escuchar, ¿no? E intervenir. O sea, me llamó mucho la atención, es la primera vez que lo escucho. Y entonces, ¿cómo van haciendo uso de la teoría? Veo cuando nos explica, doctor, que están ahí con los sujetos y claro, hay un marco de referencia general, pero conforme el conflicto, la dinámica institucional se van introduciendo allí, van viendo qué vamos tomando de aquí, de allá, o qué instrumentos, ¿no? Me gustaría mucho eso, que nos planteara cómo van usando la teoría, porque a veces pareciera que la teoría determina lo que hacemos en la intervención o cómo funciona ya con la intervención práctica, ¿no? Esa relación. Y por otra parte, planteamiento que entendí que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta concepción del sujeto con el que trabajamos? Desde las diferentes, en esta experiencia que ha tenido, si hay otras, de cómo han trabajado interdisciplinariamente, porque me parece súper interesante cómo hacer entonces comprensión, por ejemplo, de un sujeto sociológico, por llamarlo así, o un sujeto psicológico, y entonces cómo le van haciendo para esta discusión, si también tiene que ver con una mediación,
¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Y por último, ¿cómo será esta concepción de un sujeto en lo individual, pero que al tiempo es sujeto colectivo, ¿no? O sea, el sujeto y la sociedad en esta relación, ¿no? Diferentes perspectivas que existen. ¿Cómo la ven desde esta perspectiva? ¿No? Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, con estas 3 preguntas en una, ¿no? No, está bien, son 3 en una. Y pasamos después al cierre. Adelante, José. Gracias. No, son preguntas difíciles, todas son preguntas difíciles. Igual trataré de contestarlas más con la experiencia, ¿no? Y hasta donde tengo, pues vaya, la capacidad de poder contestarlas. Bajo la primera, sobre el uso de la teoría, yo crecí creyendo en los paradigmas como la parte fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paradigma sobre alguna teoría positivista, era difícil pasarnos a un paradigma hermeneuta, que era el famoso ejercicio de casilleros, ¿no? Yo recuerdo incluso que en la maestría un profesor nos dijo, si tu fenómeno es X o Y, ¿cómo lo tratarías desde el marxismo, desde el positivismo, desde la hermenéutica y así sucesivamente? Me costaba mucho trabajo entenderlo, porque, por ejemplo, recuerdo en la sociología del positivismo hay un libro que es Las reglas del método sociológico, que dice hay que quitarnos las nociones previas al fenómeno, ¿no? Y eso era positivismo, pero cuando leíamos un libro de Max Weber que era hermeneuta, en Ensayos sobre metodología, él hablaba de neutralidad, que era prácticamente lo mismo, evitar poner parte de nuestro sentido al fenómeno. Entonces eran muy similares, muy similares ambos, ¿no? Y bueno, en algunos casos incluso el propio Marx también tenía esos elementos, ¿no? Hay que quitarnos estas nociones, aunque él fue el que menos lo hizo, pero era difícil como separarlos, ¿no? De tenerlos totalmente separados. Por ahí yo creo que debe haber sido por ahí del 2012, 13, no recuerdo. Carlos me prestó un libro de un autor que se llama Víctor Alejandro Paya Porres, que es de la UNAM, de Acatlán. Tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces él me presentó un libro que se llama El uso crítico de las teorías. El uso crítico de las teorías. Sociología etnográfica, el uso crítico de las teorías. Y él se basa en un concepto que se llama teorizar, ¿no? Definiendo teoría etimológicamente como observar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este color y yo lo tengo que es en azul, yo puedo observar el color azul en un sentido abstracto. Aunque la retina me está generando el reflejo, yo lo veo, pero en un sentido abstracto sé que es azul y no le llamo blue, por ejemplo, es azul. Entonces obtengo yo una serie de marcos que me permiten observar a través de mis ojos y no con mis ojos. Eso es lo interesante de la teoría, que observo a través de ella y no con ella, y no con mis ojos. O por ejemplo, si dijéramos, imaginen un elefante color gris con sus colmillos grandes y ustedes me lo van a describir, pero si les digo imaginen un Stroganov, va a ser un poco complicado describir el Stroganov porque necesitamos un marco de referencia de sentido o lenguaje para poder imaginarlo, ¿no? Entonces la teoría era eso, era más una forma de observar, y si no podíamos observar con una, agarrábamos a otra, y era hasta cierto punto ensayo y error, no era un paradigma fijo. Pero aquí había un problema, porque también habíamos crecido con la idea de vigilancia epistemológica. Si agarraste, por ejemplo, a un autor muy sociológico, no agarras a Freud, por ejemplo. Así no lo agarras, no lo agarras, ¿no? Pero hay cosas que te permitían unirlas, como eliminando la idea de paradigma, te quedaba solo con la materia prima de las teorías. ¿Cuál es la materia prima de las teorías? Las categorías. Esa es la materia prima. Entonces, por ejemplo, Freud tiene un concepto llamado tabú, pero también lo tiene un antropólogo, una antropóloga, pero también lo tiene un sociólogo, una socióloga, y desde esa arista lo veíamos. Por ejemplo, la psicóloga decía un concepto, ¿no? Por ejemplo, fenomenología. Y ella decía, yo veo la fenomenología de los trastornos, pero ¿tú qué entiendes por fenomenología? Y me decía su línea,
y al final de su línea llegaba hasta el fenomenólogo que a lo mejor habíamos trabajado, ¿no? Que Husserl o Brentano o no sé quién sea, ¿no? Y entonces ya lo juntábamos y decíamos, a ver, este es nuestro punto de partida y vamos a ver cómo llegas hasta acá y luego cómo yo llego hasta acá o cómo la educadora llega hasta allá y ver si compaginamos. No siempre compaginábamos y el uso teórico ganaba más quien lograba abarcar más cosas. Por ejemplo, no sé, me tocó vivenciar un joven que ya traía la cuerda para suicidarse, ¿no? Y era un momento súper rápido. Entonces, en un momento súper rápido fue, ¿lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Y entonces, en lugar de preguntarnos por qué lo va a hacer, teníamos que intervenir luego, ¿no? Ya estando con él y empezando a trabajar todo, empezaron a salir categorías, por ejemplo, es que sufre de esquizofrenia, sufre de tal y tal cosa, ya está diagnosticado y por eso está actuando de esta manera. Entonces teníamos una explicación causal. Como tiene esquizofrenia, se comporta de esta manera, por lo tanto ya no intervenimos. Esa era la primera línea teórica. La segunda línea teórica es, bueno, no nos interesa si tiene esquizofrenia o no, se está comportando así en una institución educativa y en la institución educativa estamos teniendo un problema que resolver, que no se vaya a suicidar hoy, mañana, pasado mañana, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué teorías trabajamos? Y cada uno o cada una proponía sus ejercicios teóricos. Incluso no hay, yo por eso hablaba de no hay una vigilancia epistemológica estricta como en un paradigma. Trabajábamos con categorías y esas categorías nos permitían comprender cosas, incluso categorías que no pertenecían a ciencias sociales, como por ejemplo autotomía, que es un concepto que viene de la biología, que es cuando un animal se elimina una parte del cuerpo. Por ejemplo, la lagartija hace autotomía caudal, su cola la mueve porque viene un depredador, deja de irrigar sangre, ¡pum!, sale la cola y entonces la cola se empieza a mover, el depredador va por la cola y la lagartija se escapa, ¿no? O el cangrejo que se quita su pinza. Se la quitan en una situación de estrés, en un ámbito autocontrolado, porque se quitan la cola, no se quitan otra cosa, al menos que las babosas de mar o los ajolotes, las salamandras sí tienen, se amputan mucho más parte del cuerpo. Y entonces nosotros trabajamos con esas hipótesis, ¿no? Probablemente una persona se está automutilando su identidad por otras razones que no sea la esquizofrenia. Entonces poníamos a la esquizofrenia frente a la autotomía y las poníamos a pelear en términos teóricos para ver quién nos daba más y quién nos daba menos, ¿no? Y si encontrábamos que la autotomía era la mejor, entonces interveníamos con esa parte de autotomía, ¿no? Cómo regenerar una mutilación de la identidad. Cómo hacer que una estudiante como esta que les comento, que su mamá le pegó en la madrugada con un palo de escoba y le dio su lunch y le dijo, te voy a echar veneno para ratas a cada comida, ¿no? Entonces la chica estaba súper mal. Y se golpeaba, se rasgaba, no quería entrar a clases, tenía una actitud súper agresiva con los maestros. Entonces decía, es que de seguro es por la violencia intrafamiliar, sí, claro, pero también de seguro por una depresión, una ansiedad o algunos problemas. Ahí era donde ya entraban otros conceptos y nos veíamos obligados a trabajar conceptos, ya no teorías, sino la materia prima de las teorías. Eso era lo principal. Y es lo que Víctor Payá le llama uso crítico de las teorías, no ocupar los grandes paradigmas, sino categorías. Y eso pues permitía que cada persona de su disciplina dijera, yo propongo esto, yo propongo aquello, yo propongo eso, y se iba armando como un collage de un chorro de conceptos. A veces funcionaba, a veces no funcionaba. Pero prefiero yo esa forma de trabajar en el campo, porque en el campo es la parte fenomenológica que está ocurriendo, te obliga a actuar muy rápido con la parte categorial, muy rápido. Y si no funciona, otra, y si no funciona, hasta que vayas armando tu rompecabezas. Al final, los conceptos que les presentamos aquí son los que proponía yo, que era el de orden social, sistema, conflicto, selectividad. La psicóloga proponía algunos otros, despersonalización y algunos otros, que eran como ya la base de herramienta pues, que teníamos a cada ratito. Pero también entrábamos con un marco general. Hay que aprender derechos humanos. ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero? Y recuerdo que había gente que nos decía, hay que trabajar los 5 primeros derechos humanos. Y entonces tú dices, ¿cuáles son esos derechos humanos? Pero ya cuando revisas los libros, no hay 5 derechos humanos, solo hay uno, el derecho a una vida digna. Y ese derecho humano es el que nosotros velábamos. Entonces, si de repente había un concepto que iba en contra de ello, como por ejemplo el concepto de disciplina,
concepto de disciplina va en contra de los derechos humanos, ¿no? Por eso le decían a los estudiantes, todos tienen que venir igualitos para formar identidad. Bueno, es que la identidad es la diferencia y el uniforme es homologar, entonces no hay identidad. Y es que así los tienes que hacer para disciplinarlos. Bueno, es que la disciplina va en contra del ámbito del derecho humano porque estás disciplinando ante una autoridad que determina qué es lo que se tiene que hacer. El estudiante ni tiene reflexión, ni está respondiendo, y allá verán otros conceptos. ¿Qué es reflexión? ¿O qué es respuesta? Pues córrele al diccionario etimológico y hay que ver si alguien la trabaja y buscarle, ¿no? Por eso yo encontré en Alfred Schutz el análisis fenomenológico de la responsabilidad. Y así, por eso algo que hemos platicado mucho en la sociología es este nuevo oficio, no el oficio teórico intelectual, que es el que aprendimos y que es el que prácticamente toda la sociología hace, sino un oficio más aplicable, más a los casos de manera veloz. Y esto empieza a dar más auge porque entonces podemos decir, tenemos más ámbito laboral, ¿no? También. Bueno, entonces ese es más o menos, no trabajamos paradigmas, sino categorías. Independientemente de qué disciplina, por ejemplo, la idea de selectividad es de Darwin. Y también antes de Darwin está Wallace y antes de Wallace está Lamarck, que tienen cosas súper bonitas ahí en biología y que podemos recuperar. Está filosofía, sociología, antropología, historia. La Santa Inquisición la recuperamos de la parte histórica. Entonces son multidisciplinarios. Al final un profesor nos dijo que lo que hacíamos no era multidisciplina, nos dijo que era una transdisciplina, ¿no? Que estamos formando como una disciplina nueva. Yo no creo que sea eso todavía, sigue siendo una educadora, una psicóloga, estamos siguiendo trabajando en conjunto un mismo fenómeno que es la solución de conflictos. Entonces lo interesante. El segundo punto sobre el sujeto, sí, ahí sí había un problema, ¿no? Porque la educadora tenía una definición de sujeto, la psicóloga y un servidor. Ahí conjugamos la posición ontológica porque decíamos, ¿qué significa sujeto? ¿No? Sujeto, sujetado a una estructura, individuo, un ser único, indivisible, actor, alguien que sigue un guión, persona, significa máscara, agente, alguien que puede hacer cambio, y teníamos todos esos, ¿no? Entonces, al final optamos por por individuo que intenta devenir en sujeto. ¿Por qué optamos por eso? El individuo que intenta devenir en sujeto, el individuo es un ser único e indivisible. ¿Sí? Tienes tu apellido, tu nombre, eres una persona sustantiva por derecho propio, tu nombre y tú son sustantivos, la mesa no es un sustantivo, ¿no? Entonces, por derecho propio tenemos un nombre, somos sustantivos, somos individuos y buscamos devenir en sujetos, es decir, en seres colectivos, sujetados a una colectividad. Ahí consideramos que la única manera de entender a las personas, a la gente, a como le queramos llamar, era que se sujetaran a una colectividad, ¿no? Al estilo Émile Durkheim, en su libro de las formas elementales de la vida religiosa, él define la religión como un sistema de prácticas y creencias. Pero esa definición la podemos hacer a cada grupo, sistema de prácticas y creencias. Si yo me sujeto a un sistema de prácticas y creencias, modifico mi existencia. Y si ese sistema de prácticas y creencias está basado en una selectividad ética, modifico culturalmente mi existencia. Por eso optamos al final en tomar la idea de individuo que deviene en sujeto. Buscamos los autores principales para ello, encontramos tres. El primero fue el señor filósofo don Ortega y Gasset, en un libro que se llama Meditaciones del Quijote. Está muy bonito ese libro, Meditaciones del Quijote, especialmente la meditación número 4, en la que dice que la frase es: yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy, yo y mis circunstancias. En este texto es que yo soy Luis, soy un individuo con derecho civil, con obligaciones fiscales, ahora en abril, con obligaciones fiscales, un ser sustantivo, ¿no? Existente biológica y sustantivamente, pero devengo en una colectividad en el momento que tengo un apellido, que tengo una historia, que tengo un grupo étnico al cual estoy adscrito. Entonces busco devenir constantemente en sujeto. El segundo fue Sartre, que habla sobre historia e historicidad, prácticamente en todos sus libros. Yo soy Luis, determinado por mis padres,
por mis abuelos, por mi clase social, estoy determinado por ello. Pero al mismo tiempo, lo que haga yo con esa determinación me va a permitir historizar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo a Carlos. Cuando él nos planteaba de dónde viene, nosotros nos preguntábamos cómo una persona logra convertirse, que para nosotros él siempre ha sido un exponente muy grande, ¿no? Cómo una persona como él, en el contexto en el que vivía, logra convertirse en el sociólogo que era y es para nosotros, ¿no? Para muchas generaciones. ¿Cómo logra convertirse alguien en eso? ¿O cómo Albert Einstein logra convertirse en Albert Einstein? En mi caso lo mismo, venir de un contexto extremadamente marginal, con padres que no terminaron hasta la secundaria, con familias enteras que no han estudiado, ¿cómo uno termina estudiando los grados de estudio, ¿no? Entonces, ese ejercicio del trayecto y del movimiento es a lo que Sartre le va a llamar la historización. Y es por eso que ocupábamos esto. Y ya independientemente, cada persona en el grupo llegaba a tomar a las personas muy especial ya con su posición ontológica, ¿no? Ya, por ejemplo, la psicóloga sí hablaba de un individuo biológico, psicológico y determinado genéticamente. Ahí estaba en contra de su servidor, ¿no? Porque decía, como no podemos estar determinados genéticamente, no tengo un gen que me haga pensar y comportarme como lo hago, ¿no? Pero entonces, por eso ahí había ya como algún choque entre las posiciones ontológicas. Pero cuando era estudiar el caso, las dos compañeras y un servidor teníamos la consigna de son individuos que necesitan devenir en sujetos. Sujetos aquellos que se piensan en una colectividad, por una colectividad y para trabajar en pro de ella. Finalmente, ¿cómo trabajar un individuo colectivo? Es que mi sufrimiento es el sufrimiento del otro y el sufrimiento del otro me afecta a mí. Voy a poner un ejemplo muy pequeñito. Si yo me enfermo de gripa y tomo antibiótico sin receta médica, yo estoy afectándoles a ustedes indudablemente, porque las bacterias, los virus o lo que fuese están haciendo resistentes al antibiótico y entonces cuando contagie voy a hacer un contagio mucho más fuerte y agresivo. Entonces regresamos a la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Si yo lo hago así, indudablemente les voy a afectar. Por lo tanto, el individuo colectivo es aquel ser individual que se preocupa porque sus acciones afectan a la colectividad. Es bien difícil ver eso. Lo vimos muy poquito, pero bueno, ahí más o menos tenemos esa idea. Muchas gracias. Ya no pregunto, por favor. Gracias. Gracias, Luis. Por favor, le pedimos al coordinador que si nos hace favor de entregar su constancia a Luis, por favor. No, allá está. Bueno, primero darte las gracias, ¿no? Porque aceptaste sin ninguna condición, sin ninguna circunstancia, ¿no? Y eso lo agradecemos infinitamente, ¿no? Entonces, mandamos a hacer algunas tazas y Muchas gracias. Y luego también, pero lo puedes leer tú porque no traigo lentes. Ya, bueno, ya sabes, es una constancia, lo voy a leer. A la letra, bueno, vienen de los logos de la Universidad Pedagógica, de la Secretaría de Educación Pública y Gobierno del Estado. Dice Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Luis Alberto Hernández Herón por impartir la conferencia magistral Inteligencia Comunitaria y Sociología Clínica, llevada a cabo en el marco del coloquio de primavera 2025 de la Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo, campo de problemas, camino metodológico construido, entre paréntesis, métodos de indagación, registros, preguntas recursivas, elucidación de la propia implicación y hallazgos e indicios de la demanda a intervenir en esta casa de estudios, 12 de abril 2025. Atentamente, Educar para Transformar, y firma nuestra directora general, doctora Marisol Vite Vargas. Muchas gracias, Luis Alberto. Sin duda, la conferencia que hoy nos dictaste nos deja
muchos planteamientos para revisar. En particular, yo como sociólogo me dejas mucho para releer. Quiero decir que la conferencia va a subirse a partir del lunes a nuestras redes de YouTube y de Facebook Live. Y entonces, bueno, para que nuestros alumnos también vuelvan a revisar la conferencia, la vamos a leer también nosotros, a revisar detenidamente y platicaremos próximamente de vuelta contigo. Muchas gracias. Sí. No, mira. Y siempre, es algo que nos... Excelente. Bueno, de parte de nosotros, de los alumnos de esta generación, hacemos entrega de unos presentes con todo cariño.